Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho ¡A lo bestia! Hey, ¿qué tal, gente? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia. En esta ocasión, como ven en la descripción del episodio, vamos a hablar de death metal melódico y va a ser el primer episodio o el intento de una serie que vamos a hacer de, como dice ahí, temáticas caspa, pero con bandas no tan caspa. Entonces vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de death metal melódico, no nos vamos a centrar en profundidades máximas, sino que sea un episodio express. Esa fue nuestra decisión, nuestro intento. Vamos a ver si resulta así. La idea es que sea una sola parte, de hacer un break en toda esta segunda temporada que tenemos 2 partes de cada temática y que sea un episodio mucho más corto. Entonces, vamos a ver de dónde nace el subgénero, el subgénero de hecho, y algunas influencias y demás, y vamos a presentar ciertas bandas que ustedes ya las ven ahí en las recomendaciones y por qué se le llamó, de dónde viene, etcétera. ¿Okay? Entonces, death metal melódico, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la relación principal que uno asocia con eso? Suecia. Suecia. Todos los caminos conducen a Suecia. Halloween, no, viejo. ¿Cómo así que Halloween? Porque hoy está cumpliendo ¿cuántos años es, Manuel? ¿33? 33. Para información de todos, hay como dato del metal. En un día como hoy, hace 33 años, en el 87, 1987, se lanzó el Keeper of the Seven Keys parte 1 de Halloween. Entonces, es un álbum que, como ya comentamos, es más viejo que la mitad del grupo que está aquí. Yo lo traigo a colación porque haciendo este rastreo, un saludo para todos, primero que todo. Haciendo este rastreo, uno de los elementos importantes que se menciona como un ingrediente importante del género es esa nueva corriente de los 80s, de esa nueva ola de heavy metal europeo, lo llaman contrario para mí. Entonces, obviamente, pues toda la línea del power metal es una influencia indiscutida dentro del género, entonces por eso lo saqué a relucir ahí antes de cualquier otra cosa. Sí, el Buenas power noches. más influencia para unos que para otros, ¿no? Pero sí. ¿Cómo están? Todo bien. bien. ¿Qué dice el Entonces, policía del metal? Nuestro El tombo de policía cabecera. del metal. No, pues contarle a los que nos escuchan que hoy es 23 de mayo. Ah, bueno, sí. Estamos Todo grabando bien. el grabamos? 23. Pues por si se les corre un poquito la fecha con la recomendación, con la efeméride del día. Y sí, power metal influencia más para unos que para otros, pero creo que de hecho más influyó fue el heavy, ¿no? El New Wave of British Heavy Metal. Entonces, hay varias influencias ahí. ¿Cómo podemos describir o sea, antes de empezar a hablar de dónde, no dónde nació, sino dónde se consolidó y de dónde nació ya el término como tal? ¿Qué podemos hacer una descripción de qué es el death metal melódico, Sebas? O sea, ¿qué contiene? O sea, ¿qué hace a una canción, a una banda tocar o que suene como death metal melódico? ¿Qué hace al death melódico? Death melódico, hablando musicalmente, pues como ya estábamos hablando, Tupa, es como tupa. Sí, ese es uno de los principales elementos, ¿no? El skank beat, que decíamos que se llamaba el famoso tupa tupa acelerado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tupa tupa. Skank Skank Beat. beat. Pero ojo que hay en el death melódico es muy distinto al tupa tupa de acá de Colombia. El tupa tupa de acá de Colombia es literal tupa tupa tupa. El de allá tiene el hi-hat en dobles. Siempre el hi-hat va marcando al doble del tiempo, entonces es distinto y le da un feel más acelerado al ritmo. En guitarras tenemos que sigue mucho la línea del heavy metal, ¿no? De lo que hizo muy popular a Iron Maiden, que son las guitarras gemelas armonizadas por terceras. Y no por cualquiera tercera, sino por las terceras siguiendo la escala de la tonalidad. Entonces, todas estas bandas de death melódico se apegan a ese tipo de armonía, con excepción de algunas. Y también tenemos que la voz es algo característico, ¿no? Porque no es ni el growl de death metal americano,
ni es el scream, pues el rasgado del black metal noruego, ¿no? Entonces una voz como más mediosa y que se algunas bandas pueden, también deciden. y que Sí, se puede algunas bandas entender más, también. ¿no? Uno, Sí, uno es entiende mucho más. más Sí, como el, la el, letra el es mucho más fraseo, legible, el fraseo es súper legible. Entonces el yo creo que fraseo del death metal melódico. esos tres elementos son claves para definir pues, el sonido del death melódico, ¿no? Y más que todo que la guitarra siempre lleva una melodía que es muy importante, por eso se llama death melódico, ¿no? La melodía no la tiene ni la voz, ni es en el solo, ni nada. En el mismo riff está la melodía integrada en el riff. Como que el death metal empieza a ser un poco más estilero, de pronto, como hay más melodía, entonces hasta la misma banda empieza a tener cierto estilo diferente al metal más crudo y más importaculista, tal vez visualmente, ¿no? En Más shows gomelo, también, más gomelo. más gomelo, entonces Y sí, se vuelve como más patineto y más comestible, ¿no? A veces, que también vamos a ver por eso cómo ha influenciado ya, o sea, primero vamos a hablar de Hardcore. qué influenció al death melódico y al final vamos a ver qué influencia, qué otros subgéneros influencia el death metal melódico. Pero bueno, entonces como hablábamos, esas son las características del death metal, tiene una influencia del death metal melódico, perdón. Tiene una influencia del heavy metal, del new wave of British heavy metal, como dice Sebas, pero también tiene una agresividad que viene del thrash alemán, que estaba ahí al lado también. Obviamente el death, que estaba surgiendo en la Florida, en Estados Unidos, que de ahí nació, pues también vienen otras como el término como tal. Y a veces tiene algunos tintes de melodía también, pues ahí hay algunas bandas que le meten algunos, digamos que unas melodías más progresivas que otras, pero pues eso ya es dando vueltas a las influencias, ¿no? Hay que diferenciar, si bien decimos que el death metal melódico nace de Suecia, no todo el death sueco es death metal melódico, ¿cierto? Hay dos grandes focos del death sueco, que son la capital, Estocolmo, y Gotemburgo. Entonces, Gotemburgo es la que se convirtió como el sonido de Gotemburgo, de donde nace, esa escena de Gotemburgo es la que se consolidó para llamarse ahora death metal melódico. Y hay que diferenciarlo de las bandas de Estocolmo. ¿Cuáles son las bandas de Estocolmo? Un ejemplo. Entombed. Entombed, Entombed, sí. Unleashed, Grave, Grave, Dismembered, Unleashed, Dismembered, Carnage. Slave, Unleashed, por ejemplo. Carnage. Eso es death sueco, simplemente. Es como un raw death, pero lo que pasa es que, por ejemplo, traigo a colación este año que estamos cumpliendo 50 años de la existencia del metal, pues dicen muchos, y es porque hace 50 años salió el Black Sabbath. Entonces, hay Loudwire, que es un medio del metal bastante conocido, está sacando videitos todo el año acerca de diferentes cosas. Y hace, qué sé yo, un mes o algo así, sacó un video haciendo entrevistas a varios personajes del death sueco, de la escena metalera sueca, diciendo por qué el metal en Suecia es tan melódico. O sea, independientemente de que no sea death melódico, todos sus géneros, sus subgéneros son melódicos. Por eso, para la curaduría de este episodio, por ejemplo, a Sebas, que le gusta mucho el black metal, trajo a colación varias bandas de esas que están en esa línea, por ejemplo, entre el death metal y el black metal, pero es porque es un black melódico, porque toda la escena sueca es muy melódica en sí. El power es muy melódico, pues si de hecho el power es melódico, el power sueco es más melódico. El death es melódico, Yo creo el que death todo es melódico es culpa de ABBA. simplemente Sí, tiene mucho que ver, no Sí. tiene creas que mucho no. que ver la escena pop de Suecia también. Y por eso también es como, eso influenció mucho a todo, entonces por eso todos tienen como esa melodía. Entonces Dissection, por ejemplo, estaba en esa discusión de ese umbral, ¿no? De si era death melódico o si no, si estaba en el límite del black, pero pues terminamos diciendo que sí, que es un black melódico. Así los blackeros trus no lo consideren black, pues es un black melódico, precisamente por eso. ¿Cierto? Entonces, bueno, es porque, y bueno, la escena de Estocolmo tuvo otra influencia que también fue más hardcore punk y el grindcore que se estaban haciendo antes en Inglaterra también, ¿no? Por ejemplo, hay una banda reconocida que inició como grindcore y evolucionó a ser parte de esta lista,
que es la primera que ustedes van a ver en nuestra lista de reproducción, que es Carcass. La aclaración de Carcass es por la música, más que quizás por el manejo vocal, es por la música, ¿no? O sea, nosotros creo que para este tema estamos en un buen momento histórico, o sea, eh, alrededor de 30 años después sentarnos a hablar de este género, yo creo que nos da una perspectiva histórica e interesante pues para poder abordar el tema, ¿no? Será mucho más difícil, y creo que definitivamente será mucho más difícil, lo vimos en la curaduría, hablar de lo que serían el género en la actualidad. Cuáles son los límites, como hasta dónde llega, dónde deja de ser melódico y se convierte en otras cosas. Creo que eso nos costaría más en este momento, pero ver esto en retrospectiva y, por ejemplo, por eso el aporte de Carcass tiene que ver con eso, es cómo ellos transforman radicalmente el sonido del death metal, sacándolo de esa crudeza que tenía Carcass particularmente, pero que era una generalidad, digámoslo así, entre las bandas del momento, con todas esas guitarras melódicas, los solos muchísimo más elaborados de lo que ya venían trabajando, o sea, incluso las canciones mucho más ricas en riffs, en ritmos, o sea, ya no como tan, ¿cómo decirlo? Como un ritmo que permanece a lo largo de la canción, sino no, un montón de variaciones que se fundan, y pues históricamente se le reconoce a ese disco precisamente como el primer disco de Melodic Death Metal, valga la aclaración, sin existir el género en su momento, sin tener como claridad frente a lo que eso era. Por eso ese disco marca mucho, mucho ese momento histórico por allá en el año 91, 92. Y además Ya Carcass estaban pues por ya la- antes era un ícono del grindcore, ¿no? O sea, es de las De allá bandas venía. íconos del grindcore que definieron el sonido. Y Claro. después lo volvieron a redefinir con todo esto del death melódico. Y Cuando, aún así, Porque cuando Carcass era de la incluyeron, onda de Napalm Death y y pues ese paso de grindcore a death melódico se debe pues a Mike Amott, ¿no? Que es sueco además. Que es sueco, pero que se crió en Inglaterra, Ujú. por eso pues sí. tocó con Carcass ahí. Y por ejemplo, esos son los datos curiosos siempre de esa escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, Michael Amott toca en Carcass, pero él en viene de Arch Enemy. Carnage, y de Carnage sale Dismember y sale un Man para Entomb. O sea, es un poco de gente que finalmente, de alguna manera, es como si fuese un grupo de artistas que todos tienen algo allá cocinando en su cabeza, y simplemente es encontrar la sinergia con otros sujetos para empezar a producir toda esta revolución del Y, death metal. y eso pasa mucho en esa escena, ¿no? Todos se intercambian músicos y todos Sí. terminan pasando por varias Anders bandas. Frieden, que es el vocalista de In Flames, fue el primer vocalista de Dark Tranquility. Tranquility. Y el primer Eh, disco de In Mi- Flames es grabado con Michael Stein. Michael Stan, sí, el primer Sí, ellos disco de In intercambiaron, ¿no? Vocalistas. Flames. Sí, Michael Stan fue el primer vocalista de In Flames y el primer vocalista de Hammerfall también, que es una banda de power, Eso no me la sabía, güey. ¿no? Y Jesper Stromblad fue también guitarrista de Hammerfall, ¿no? Jasper de In Flames fue guitarrista de Hammerfall, y Niklas Sundin de Dark Tranquility también fue guitarrista de Hammerfall. Ellos fueron los que iniciaron con ese sonido. Ya yéndonos a Gotemburgo, a la escena, lo que vi, por ejemplo, en este, que es un DVD que tengo, Y el autografiado y concierto todo. de Dark Tranquility, incluye un documental de 2009 que se llama Out of Nothing, que es pues de la historia de la banda. Y ahí cuentan, por ejemplo, entrevistan a Thomas Lindberg, que es el vocalista de At the Gates. Anders Frieden sale en unos videos caseros en el garaje de los abuelos de Mikael Stan cantando, porque si bien Mikael Stan fue el vocalista, es el vocalista actual y fue el segundo vocalista, él era guitarrista original. Todos vivían cerca, vivían en el mismo barrio, o sea, vivían cada uno como a 5, 6 cuadras de diferencia, y no vivían exactamente en Gotemburgo, sino como a las afueras. Entonces, como decir vivir aquí en Chía o vivir en Soacha. Entonces, no era como tal Gotemburgo, pero eran suburbios, eran en una zona tranquila, entonces vivían a casas de diferencia. Entonces, los de In Flames con los de Dark Tranquility, con los de At the Gates y con otras personas más por ahí, con algunos de Hammerfall. Entonces ese parche colegial que eran todos, porque se conocieron desde el colegio, hicieron que se empezaran a intercambiar eso. Bueno, que en una entrevista recuerdo mucho que el guitarrista de At the Gates hablaba mucho sobre el apoyo que les daba el gobierno en los 90 a los músicos para crear estas bandas de metal. Entonces no era solamente algo de unos pelados que no tenían ningún soporte, sino que el gobierno les daba estipendios para que ellos crearan arte y los enviaban a escuelas de música.
Pero eso fue Bueno, mucho más adentro de los 90. Cuando ellos estaban digamos, cuando empezaron, no tenían ese tipo de cuando apoyos. empezaron, como desde No, en eso el está en el 93. teórico, por ejemplo, de The Gates, ya que estamos en Gotemburgo, está en ese DVD que sacaron ellos de la historia, que se reunieron, hicieron un documental con toda la historia de ellos, y muestran eso, pero cuando ellos arrancaron con las uñas, o sea, como empieza cualquier banda por ahí de acá de Yo no me garaje. acuerdo, eso está, después les mando el link, pero sí hay Sí. una reseña de eso. Ya The Gates es un poquito más viejo que las otras dos, ¿no? Empezamos a hablar de Gotemburgo y pues y todo el mundo tiene referencia y ustedes lo verán en la playlist, que es como la trinidad del sonido de Gotemburgo, que es At the Gates, Dark Tranquility e In Flames. At the Gates es un poquito más viejo y ellos fueron los que primero se consolidaron antes que las otras dos. Y sí, son más viejos, o sea, en edad, digamos que son 3 años mayores o 2 años. Hoy en día no es nada, pero en ese tiempo tener 15 años a tener 12 años es una diferencia grandísima. Entonces, obviamente hay más bandas, ahí entran The Haunted y otras, pero ya hablaremos por encimita de ellos. Hay una cosa que yo no sabía, por ejemplo, pues es más técnica, más musical, que me encontré, y es, les quiero presentar un libro que tengo, que es La historia del heavy metal o The History of Heavy Metal de Andrew O'Neill, que es un metalero y un escritor inglés que escribió hace esto, salió en el 2016, si no estoy mal, 2017. Lo compré hace 2 años. eh, y es como la historia del man de todo, pero es muy bacano porque no es una historia así muy formal, sino que el man lo cuenta muy a lo bestia, ¿sí? Entonces, ahí haciendo la relación. Y el man da muchos ejemplos. Entonces, habla mal de unas bandas, habla mal, dice mucho desde su punto de vista y todo, pero es muy directo en otras cosas. Entonces, muy entretenido y a los que lo puedan conseguir se lo recomiendo. Y obviamente habla de dónde nació el metal, después del New Wave of British Heavy Metal, del thrash, demás, y llega la parte del death en general. Entonces, ahí Sebas eh, me dará su opinión, pero dice, en general se estaba consolidando todo el death en Suecia, pero dice, eh, la piedra angular del sonido de Entombed, por ejemplo, que era una banda que ya estaba consolidada en Suecia, y de prácticamente cualquier otro grupo de death metal sueco, no necesariamente del death melódico, sino de todo el death en general, es el pedal de distorsión para guitarra Boss HM2, Es correcto, usado con fabricado todos en sus Japón. seteos al máximo. Sí, fabricado en Japón a mediados de los 80, el HM2 no suena una mierda si se usa de modo convencional. Pero si lo subes todo a 10 y bajas la afinación a un Do, ¡tatán! Ya suenas como un grupo de death metal sueco. Es correcto, así es. La clave. Entonces, esto es, pues, obviamente no toco guitarra y no lo sabía, pero es una relación que tienen todas las bandas de death sueco, no solo death melódico, sino las de raw death metal también. Y ahora se lo puede llamar youtuber, Hola England, porque tiene un canal de YouTube y es muy famoso por eso, pero pues también es guitarrista de The Haunted y otros más. Él lo confirma y hace una demostración de eso en vivo en sus videos en YouTube. Eh, ¿qué tiene de particularidad eso? Porque uno escucha eso y es Es muy súper real, o crudo, de sea, hecho. ese fue el pedal que definió el sonido, pues. No solo eso, aparte del pedal, porque pues también influye mucho el amplificador que se usó y la técnica de microfoneo. Hay gente que busca este sonido tanto que hay foros, hay miles de foros con miles de páginas sobre cómo lograr el sonido de Gotemburgo y del death metal sueco en general. Entonces hay varias técnicas de microfoneo, hay varios, digamos, combinaciones de amplificador y cabinas para llegar a este sonido tan típico, ¿no? Digamos que los que lo refinaron al máximo fueron In Flames, y es el que todo el mundo a la final, pues esta gente que le gusta tanto ese sonido cree que es como el santo grial del sonido del metal sueco, ¿no? El In Flames. Ok, Ya. sí, entonces él quiere copiar ese sonido, si bien al principio no sonaba muy bien, pues que suena muy nostálgico, ¿no? Pero pues tiene su severa distorsión ahí. Hablando del sonido, me acordé de algo aquí en este momento y es, o sea,
prácticamente que los discos insignia del death metal melódico sueco y pues, de otros lugares ahí vecinitos, todos fueron producidos, o sea, los grandes discos, por ejemplo, el Slaughter of the Soul, el Jester Raised in Flames, O el Gallery de Dark el Tranquility. Gallery Art Tranquility, correcto, todos fueron producidos en el mismo lugar, con el mismo señor, Con Sí, señor. Eric Eden- Nostrom. Fredrik Nordstrom, sí. Juega El también man un papel clave. sí, el man que Fredrik siempre está... Nostrom. Nostrom, que estás en el cielo, santificado. No, todavía está en la tierra, todavía está en el Sí, cielo. todavía está por acá, sí. De hecho, él sale en el documental ahí que les digo de Dark Tranquility y sí, el man fue importante para esa producción, ¿no? Sí, Y súper. después, Y Dan, obviamente, Dan por ahí se Suano también. cuela el amorcito de Camilo, después el otro amorcito, Peter. digo. Peter. Sí, el viejo Peter, sí. Viejo Pedro. El Peter y Viejo el Pedro. Dan Suano Y con el Dan Edge of Suano. Sanity. Y Sí, el Dan Suano señor también Dan fue Suano importante. que también se mencionó para la playlist, de la cual ya vamos a empezar a hablar ahorita antes de presentar las bandas, pero sí. Entonces creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, la idea no era hablar cuál fue la primera banda de death melódico, sino cuándo se llega a consolidar eso. Y pues en eso creo que igual es mi opinión. O sea, se consolida con los 3 discos que fueron más o menos contemporáneos, los 3 discos, cuando salió el Slaughter of the Soul at the Gates. Ese, el Gallery de Dark Tranquility, que fue el segundo disco como tal. Y el Jester Race, que también fue el segundo de In Flames. Y por eso en la lista de reproducción van a encontrar unas bandas, unas canciones de esas 3 bandas, aparte obviamente del gran bonus y referencia que se le hizo aquí a Carcass con su Hard Work, con su canción homónima de ese disco, va a estar ahí en la lista de reproducción. Esas canciones salieron de una votación interna que hicimos todos y ahí la van a encontrar. Entonces, no es la que quisiera. Bueno, Jonathan no votó porque se fue ahí de Fajardo, entonces dijo ni sí ni no. Andrés no votó In Flames, solo votó a The Gates y Dark Tranquility. Entonces, entre los 3 y un pedazo de Andrés, escogimos las otras. Ahí estaría la invitación para los oyentes, pues que nos cuenten ahí en Facebook, en las redes sociales, pues para ustedes, ¿cuáles son esas 3 canciones, o bueno, una canción de estas 3 bandas que hemos mencionado, la canción más caspa que para ustedes define el género, de esas 3 bandas, The Tranquility, In Flames y At The Gates? Sí, Y y si nos esa era la idea. O escuchan sea, desde de todas otras, maneras, y esa era la idea. De todas maneras, tiene que ser una canción caspa, pues porque en eso se basó la mayoría de las bandas siguientes que hoy en día tocan death metal, ¿no? si nos escuchan desde otras latitudes, pues en Colombia algo caspa es algo que tiene todo el mundo, ¿sí? Escucha todo el mundo, eso sería lo caspa, lo común, lo del pueblo, digámoslo de esa manera, ¿sí? Que Sí, había no una lo malo, gente sino lo que ya está muy lo que ya está sonado, muy sonado. No muy quiere decir que sea trajinado. malo o sea bueno, sino que es algo muy conocido por todos. Suena en todos Por los eso, bares, lo sí. repiten. Eso es caspa. Gracias, esa es la contextualización del título de este episodio o de la serie, que es temática caspa, como temática de la que todo el mundo habla, del sonido de Gotemburgo, del death metal melódico, pero con bandas no tan caspa, o sea, no tan Trilladas. conocidas, sin decir, hay que hacer una diferencia entre que no sea tan caspa y que sea underground, ¿vale? Porque aquí mis amigos true metaleros, o sea, los más trus de los trus, La policía del metal que... querían bandas así, no, que eso es muy conocido aquí nada más. Entonces, No vamos a decir quiénes son, pero son los dos mechudos. sí, los más true. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo definimos? Necesitamos una forma de definir y de aquí en adelante creo que se va a mantener así. O podemos bajar un poco el umbral, pero la referencia está ahí. ¿Cómo decimos que algo no es tan caspa? Hoy en día, la forma más fácil y la que todo el mundo utiliza en consumir música es el streaming. ¿Y cuál es la plataforma de streaming más utilizada por todo el planeta? Publicidad Spotify. no pagada, Spotify. Spotify. Entonces hicimos un resumen de las bandas que sabemos que son caspas del death metal melódico, a ver cuántos oyentes mensuales tienen en Spotify. Entonces, esas estadísticas vienen más o menos así. De todas esas, la que más oyentes tiene es In Flames. 1.400.000 oyentes mensuales, más o menos. Después, una banda que le gusta a Sebas.
a Mon Amarth. No, 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 no. Es su favorita. Específico, no, para nada. Odin, Sí, guide sí, us sí. true. Haciendo la salvedad, eso fue Golpe bajo ahí. un golpe bajo a Sebas. No, obviamente no le gusta para nada a Mon Amarth. 1.057.000 oyentes mensuales. Que si bien muchos la consideran otras cosas, pues es death metal melódico. Children of Bodom, Arch Enemy, Soilwork, Dark Tranquility, Insomnium, At the Gates. De toda esa lista, The Gates es la que está más abajo. Creo que es porque es la que se ha mantenido más true a su sonido original. Entonces, por eso pues no es tan mainstream como las otras. Pero bueno, llegamos a The Gates y tiene 152.000 oyentes mensuales. Entonces dijimos, bueno, para que no sea tan caspa, que no es lo mismo que sea underground, por si acaso, debe tener menos de 100.000 oyentes en Spotify. Y así escogimos las bandas que les vamos a presentar hoy. Pero hay que aclarar que al principio escogimos unas bandas y después cuando se metió al filtro, Sebastián estaba aburrido en la casa y pidió la lista de reproducción. Como no tenía nada que hacer, entonces empezó a decir, no, que esto es Doom Dead, no, que es, no sé qué. Por ahí hasta había un trash camuflado, menos mal creo que lo sacaron. Pero bueno, continuemos. Sí, entonces, pues bueno, esa era otra. Bueno, eso ya es de qué es death melódico y pues obviamente hoy ya hay subgénero del subgénero del subgénero y por eso la presentación que se va a hacer es no en orden cronológico de la fecha de fundación de la banda, sino del año en que se publicó la canción. Porque todas las bandas evolucionan, unas se mantienen, pero todas evolucionan, entonces su sonido va cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, obviamente, si hablamos de este death melódico, es el sonido lo que sonó en Gotemburgo y en Suecia, porque no solo era en Gotemburgo, sino en varias partes. Haciendo la diferencia con Estocolmo, que ya lo hablamos, pero en los 90s, a principios de los 90s. Hoy en día ya todo es una mezcla de todo y pues hablamos de subgénero. Pero la base de un death metal melódico es lo que ya hablamos, lo que nos dijo Sebas, lo que nos dijo Camilo y lo que dijimos todos. Así es, Manuel. Antes de que continuemos, vamos a enviar unos saludos a nuestros oyentes más fieles, que siempre dan likes y nos dejan mensajes. Entonces, un saludo a Daniel Ru, a Alex Vaca, a Loren Posada, a Miguel Gómez, a Andy Torres y a Daniel Rivadeneira, que uno nos acompaña, pero que siempre nos da likes. Y a Oscar Quiche, ¿no? Que es el más... Ah, sí. Y bueno, para iniciar, nos vamos a remontar a 1993 con la banda sueca Eucharist. Vamos a empezar este episodio así por un lado medio true con este álbum. Esta banda, yo no sé, yo creo que llega a un punto intermedio, no hablando de Spotify, sino de ya el conocimiento de pronto de aquí la gente en Colombia. Sí, es una banda, digamos, de un reconocimiento, 40-50% de reconocimiento, porque este disco tiene una particularidad, este primer álbum de Eucharist que se llama A Velvet Creation, que de paso la canción que sugiero para nuestra lista de reproducción es la canción homónima del disco. Es un disco que de alguna manera se subestima es por su sonido, ¿no? Tiene algo ahí raro en la producción, no recoge la fuerza y todos los elementos que tienen allí puestos en juego. De hecho, yo recuerdo muchísimo que cuando escuché esta banda por allá en lo que era mi influencer de la época, mi Spotify, mi YouTube, mi todo en ese momento, porque era el único lugar por uno en realidad, bueno, digamos que decir, de difusión, que era un programa de radio, creo que yo lo había mencionado acá al final de los tiempos. Y esa banda la conocí en ese programa y cuando la escuché, en realidad yo pensé que antes que una guitarra, eso parecía como un teclado, una vaina rara, o sea, el sonido particularmente de ese álbum es raro. Entonces, de alguna manera, uno de entrada tiende a subestimarlo, pero cuando uno escucha el trabajo y lo escucha con detenimiento, encuentra un montón de cosas súper geniales y es uno de esos primeros discos ya que empiezan a, digamos, como a apuntarle a lo que conocemos hoy día como ese death metal melódico de Suecia. La banda
para este disco, para este Velvet Creation, quizás el miembro más destacado, el integrante más destacado de esta alineación, pues es el señor Daniel Erlandson. Eh, para esa época, pues un poco anónimo frente al asunto, o sea, participa en esta banda, pero después se va a hacer muy famoso en una banda que pues no está en la lista de reproducción, pero que entra perfectamente en este género, los primeros discos sobre todo, que es Arch Enemy. Eh, y también famoso pues por ser el hermano menor del baterista de At The Gates. De hecho, en varias entrevistas él ha dicho que una de sus máximas influencias es su hermano, Daniel no, sino Adrian Erlandson. Daniel Radcliffe. En la batería, perdón, en el bajo está Tobias Gustafsson, que hoy día toca con Amon Amarth, ahí para el chisme, el hash hash. Thomas Einarsson en la guitarra y Marcus Johnson en la guitarra y la voz principal de la banda. Esta banda solo dejó dos discos, A Velvet Creation en el 97, el Mirrors, se me fue ahorita el dato, Mirror Words. Son dos discazos increíbles. De hecho, yo le recomiendo a la gente, por ahí cuando tenga su ratico libre, en una versión que salió sobre el 2003, si no me falla la memoria, hay un bonus track súper genial de este álbum, y es una canción rarísima. Ya les digo el nombre, la estoy buscando aquí en mi colección, pero no me acuerdo el nombre de la canción. Pero es un discazo, yo creo que es de las bandas importantes de este inicio, de este cambio del concepto del death metal que se hace por ahí. Pues yo había propuesto otra banda, pero me la sacaron, pero por ahí también le hace sus coqueteos al melodic death metal, sin saber qué era eso, ¿no? Que es Merciless también en su álbum Unbound. Empiezan a sonar cosas muy distintas al thrash, al death crudo que se hacía en Suecia. Entonces, esa es mi primera recomendación de esta playlist, A Velvet Creation de Eucharist. Una bandota, marica. Igual como tú lo dijiste, influenció a muchísimas bandas en un futuro. Y a pesar de sí, o sea, estoy contigo, la producción de este disco es muy bajita, la batería suena demasiado plástica. De hecho, hay unas partes donde el lead de la guitarra, o sea, la melodía principal de la guitarra está desafinada, como que no se dieron cuenta, no afinaron bien y suena un poquitín desafinada la guitarra que hace el lead. Pero aún así, con todo esto, problemas de producción y todo, es un discazo. Ya pasemos al siguiente. Sí, La canción que les recomiendo se llama The Predictable End, es el bonus track de la 2001. Es una canción, escúchenla, es una canción rarísima dentro de la línea de Gates, pero hace parte de esas grabaciones viejas. Línea de Eucharist. De Eucharist. Ok. Sí, y Merciless, que es la banda que mencionaba Camilo, que estaba por ahí, esa es de los 80s, ¿no? Entonces, también es otra influencia, sin embargo, no era solo death metal, eso tenía mucho thrash ahí, pues obviamente cabe resaltarla y mencionarla, pero pues no es death melódico como tal. Bueno, esa fue nuestra primera recomendación, Eucharist. Ahora nos vamos unos 5 añitos en el futuro, al 98. Con las gatas de Ishtar, no mentiras, Gates of Ishtar, las puertas de Ishtar. Esta es una bandota. A mí se me hace que también, pues comienza en el 92, se funda Gates of Ishtar. Y ellos ya tienen un sonido muy característico de ellos y es muy melódica. Esta banda se pasa a veces con la melodía, pero está hecha de una forma muy bacana. Se me hace que los guitarristas tenían muy claro el concepto de componer canciones súper pegajosas porque, digamos, los riffs de esta banda uno lo escucha y se le quedan a uno por días. Y yo creo que, digamos, eso es otra de las características del death melódico, es muy pegajoso. El death melódico tiende a ser siempre demasiado pegachento. Uno escucha un riffcito y así no le guste, se le va a quedar ahí y le va a molestar todo el día. Entonces, pues, la banda se forma, como ya había dicho, en el 92. Es de una ciudad de Suecia que se llama Luleå. La canción que les voy a recomendar se llama Wounds, del tercer disco de ellos, que se llama At Dusk and Forever,
que salió en el 98, tercer disco de ellos. Fue el último, sí, fue el último que sacaron porque ellos solo tienen estos 3 discos. Tiene todas las particularidades que habíamos nombrado de lo que era el Melodet. Tienen los skunk beats, la voz mediosa, las guitarras armonizadas en tercera siguiendo la escala. Y también en este disco le empiezan a meter un poquito de blast beat, que también en algunas bandas de Melodet era válido, ¿no? El hacer el preciado blast beat, que además no es cualquier blast beat, sino es el traditional blast beat. Es más parecido al del black metal que al que se usa, por ejemplo, en Cannibal Corpse, que se llamaría el bomb blast. Son distintos cosas que son muy distintos. Digamos, a mí me parece muy chistoso, muy curioso, que acá en Colombia, hasta hace poquito fue que empezaron los bateristas a diferenciar esos dos blast beat, porque acá hacían siempre, los de black metal hacían el blast beat como si fueran de death. Eso sí me parecía gracioso. Pero sí, son distintos porque hacen uno. Tal vez la Pero gente no eso son sabe cosas la que usted diferencia. son Sí, cosas no, lo que que pasa usted es se que la compromete gente... a no decir como productor. No, pero es mi Pero tarea él no ha informar. dicho quién hizo eso. No, lo que pasa es que la gente en el desconocimiento llama a todo blast beat. Y Sí, todos son blast beat. Lo que pasa es que creen que solo hay un blast beat, que es ese sonido. Y pues el blast beat es esa forma o esa melodía en la batería, pero pues hay muchas de esas. Hay muchas formas, mejor dicho. correcto. Sobre por qué se llama Gate of Ishtar, pues estuve buscando, la verdad no encontré una entrevista que lo dijeran, pero pues la puerta de Ishtar era la octava puerta de la ciudad de Babilonia, que se construyó por allá en el 575 a.C. Ishtar es una diosa que en la antigua Mesopotamia se le adoraba como Inanna, pero ya después los sumerios la sincretizaron con Ishtar. Es la reina del cielo, el amor, el sexo y la guerra. Entonces se le venera en varios cultos, más que todos sexuales. Y esta puerta de Ishtar era una de las 7 maravillas del mundo antes de que la reemplazara el faro de Alejandría. O sea, antes del faro de Alejandría se consideraba esta puerta de Ishtar como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y hoy en día la podemos encontrar, está exhibida en el Museo Pergamon de Berlín. Entonces ahí ¿Existe la les dejamos puerta? esto. Sí, porque la excavaron y la reconstruyeron con pedazos que habían encontrado por ahí y se la reconstruyeron. ¿Se la robaron? Siempre es así con el arte. Sí, eso pasa. Hay, Sí, hay pero un, con tal de hay que un ¿qué? se preserve todo bien. Sí, sí, sí. Una vez vi un video de un francés que estaba dando tours en el Louvre, en el museo, y dice, bueno, y esta escultura, a la mejor forma de nosotros los franceses, no es nuestra. Simplemente fuimos, nos la robamos y la trajimos aquí para exponerla como nuestra. Entonces es algo así parecido, pero sí. Bueno, en esa banda fue la primera vez que yo empecé a ver como que le metieran algunos sintetizadores. Pues no la primera vez, pero sí fue de las primeras bandas que yo vi que le metían un poquito de sintetizadores a su música, que es en el segundo álbum utilizan este recurso. En este tercer álbum ya casi no, pero es chévere comentarlo, que es como de los que empezaron con eso y eso después se popularizó y todavía se usa. Y ese disco se reeditó, ¿no? Hay un relanzamiento ahí en el Sí, todos se 2017. reeditaron y es gracioso porque yo conocía, o sea, yo tengo en mi cabeza las portadas, las primeras portadas, y cuando reeditaron todo esto les cambiaron las portadas. Y yo ahorita buscándolo en Spotify, pero este no es, güey, yo no me acuerdo, me acuerdo que esa no era la portada. Y sí, fue que las cambiaron. Mire que, ya que habla de portadas, en el ensayo que yo, por ahí que revisé en un artículo, hablaba que eso también es una de las características importantes que define el estilo del death metal melódico respecto al death metal tradicional del momento, y es el cambio en la línea de las carátulas. No son carátulas menos salvajes, son carátulas un poco más coloridas. De hecho, hacían un análisis bien interesante. Yo la verdad nunca había caído en la cuenta de eso y muestran como, por ejemplo, estas bandas del death metal melódico de esta primera tanda de los noventas se salen de la monocromía, es decir, del típico logo blanco y Una negra y negro, blanco.
perdón, de negro y blanco, perdón, sino que empiezan a incorporar otro tipo de colores aparte del rojo, porque el rojo era muy de los Estados Unidos, ¿no? De las bandas, ¿no? Entonces ellos empiezan a incorporar otras formas, otros colores, las carátulas empiezan a abordar otras temáticas menos lúgubres, por decirlo de alguna manera. O sea, mantienen su oscuridad en algunos casos, pero no es la misma cromía frente al diseño. Entonces también un dato ahí bien curiosito. No, y son portadas muy bacanas. Yo me acuerdo cuando no existía tanto internet y todo esto, yo iba a las tiendas y no, como no dejaban escuchar, era solo por la carátula. Y Claro. muchas de las que me gustaban terminaban siendo death melódico. Eso es lo que pasa, pues sin que se pongan bravos aquí mis amigos lingüistas, pero eso es lo que pasa muchas veces cuando uno también va y quiere comprar un libro, a veces, que no sabe de qué, simplemente uno le llama la atención, es la carátula, es un disco, ¿Ah? es igual. No, es O sea, cierto. por eso es importante las portadas y las carátulas y las imágenes de las bandas y del arte en general, ¿no? De cualquier producto artístico. Claro, Pero eso eso es hace culpa parte de de los la banda también. literatos, no de los lingüistas. De esta Sí. época, por ejemplo, uno de los ilustradores más reconocidos es Andreas Marshall, que él le hace carátulas a un montón de gente, o sea, no solo del género del metal melódico, sino En Power Metal habían muchas de Andrés Marshall. power metal, black metal, por ejemplo, él hizo una carátula de Imo Borger, a propósito. Y a Immortal también le hacía. A Immortal, o sea, él hizo muchísimas portadas y de alguna manera también eso le da como su particularidad. En este caso, hablando del metal melódico, a carátulas con otra línea artística. Un saludo, ya que hablan de eso, un saludo a un parcero, Felipe Machado, que es colombiano, que vive en Bogotá. Es un parcero y él hace carátulas de power metal a muchas bandas, ¿no? O sea, él hizo ahorita las de Blind Guardian, la reedición de todos esos álbumes. Le ha hecho a Blind Guardian, le ha hecho a Rhapsody of Fire. Entonces él también es conocido, pero dentro del power metal, ¿no? Obviamente él es fan del power metal. Ya sabemos de dónde tienen los chismes. Ese es como un Dani, pero sí, Ese es el informante. un saludo ahí. Y el man es un ilustrador del putas. Bueno, y es profesor aquí de la Javeriana también. Bueno, siguiendo entonces, ahora nos quedamos en el mismo año y en el mismo país. Vamos a hacer una aclaración y es que si bien estamos hablando de dónde nació todo esto, que fue en Suecia, no nos vamos a abrir a bandas de todo el mundo. Si en algún momento llegamos a hacer una segunda parte de este episodio de Death Metal Melódico, lo haremos como la influencia de cómo se escucha hoy el Death Metal Melódico o cómo se produce en otras partes del mundo, porque hay unas muy buenas bandas. No las vamos a nombrar, pero pues por si acaso hacemos ese episodio, pero que son de otros países, no son de Suecia, pero nos limitamos a los países nórdicos, entonces no solo entra Suecia, sino que sus vecinos nórdicos también. Sin embargo, ahorita seguimos en Suecia. Seguimos en Suecia y la agrupación que les quiero recomendar en este playlist de death metal súper escondido en la escena del melodic death metal y en las plataformas de streaming, quiero contarles que esta agrupación Imperial Domain tiene en Spotify 123 oyentes mensuales contra la número 1 que tenía del mainstream. ¿Cuál es? ¿Cuántos? In Flames. ¿Millón 600? ¿Más o Eso menos? sí es Y calento. 400 In Flames. Sí, Eso. eso sí es una aclaración que de todos los más trus, si nos vamos por el filtro del episodio, el más true resultó siendo Andrés, huevón, porque esta sí solo tiene Sí. 123 oyentes, sí, Eso. mensuales. In the Ashes of the Fallen es el álbum de 1998 donde se encuentra esta canción. Se llama Crystal Walls y es un tema bien oscuro, o sea, es bien como existencial, habla bien fuerte de sus sentimientos, de lo que siente en general este personaje quien compuso esta agrupación, que no sé de la agrupación quién fue, pero pues me genera algo de curiosidad saber quiénes desde el 98 hasta ahora el 2018 siguen haciendo música de esta agrupación, porque pues tampoco fue demasiados álbumes. Después del 98 sacaron hasta el 2003 un álbum y volvieron al 2008 con
del 2018 con Deluxe, que es un álbum interesante, es un death metal melódico evolucionado a lo que hicieron en el 98. Entonces, recomendado también ese álbum. Hay una canción que le hicieron video que se llama Conspiracy, y de hecho la había propuesto, pero pues nos vamos a lo primero, ¿no? Al death metal melódico que influenció seguramente a otras bandas, entonces por eso suena esta canción. Es una banda que mmm, ahora que estaba escuchando nuevamente Crystal Walls, escogí esta canción también porque es como un death melódico mmm, que es como paseadito, como que lo va llevando a uno para escucharlo y no necesariamente estar pendiente de su virtuosismo o cosas como esas, ¿no? Como hay momentos en el death melódico que sí es muy claro el momento del solo, aunque al final de estos 3 minutos 12 Crystal Walls hay un solo interesante, pero es hasta ese momento que hay intensidad en la canción. De resto es un death melódico constante, pero no tan agresivo ni tan virtuoso. Pero pues es una buena agrupación desde el 98 y siguen haciendo música. Conspiracy es el tema que les recomiendo del último álbum del 2018. Eso es. Donde ya le meten sonidos un poco electrónicos, ¿no? Ya tiene Sí, teclado y y otras vainas ahí por medio el medio. metalcore, medio gen, no sé, ahí empiezan a sonar así. Estas nuevas bandas que hacen death metal, ¿no? Death metal melódico. Frente a la discusión que tuvimos de qué tan caspa, qué tan comercial o qué tan reconocida es, de alguna manera uno ve, una cosa que me llamó la atención es como lo que hemos hablado de las bandas fundantes del género, de las tres solo una, digamos que puntea dentro del asunto de las más escuchadas, y me llamaba aún más la atención cuando no creo si era Manuel o Sebastián, Jonathan, que estaban enviando como el top de canciones más escuchadas en Spotify de estas bandas de In Flames. Y yo notaba ese asunto, y es, las más escuchadas no son necesariamente las canciones que, como lo hemos hablado, que de alguna manera empiezan a definir el género, sino encontramos canciones mucho más recientes, ya en realidad donde el género, de hecho, o más bien que el género no, sino donde las mismas bandas se han movido a otros sonidos, y yo me atrevería incluso a decir que a otros estilos. Entonces eso me Eso, llamaba también mi atención. Y a propósito pues, de la banda que propone Andrés, pues uno encuentra que es una banda muy fiel a ese sonido de la época, pero pues que más bien entra en ese puñado de bandas que son muy de agache, ¿no? Muy como que por fuera del radar de la mayoría de gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, es interesante para otro programa, no para este, hablar de qué ha sido de ese death metal melódico y en qué terminaron esas bandas y en qué va el género, porque Sí, claro, ahí ya podemos definitivamente, incluir las Por bandas que eso, nos banearon sí. por debajo, la policía pues del yo creo metal en que este momento. hay que tener cuidado con el algoritmo de Spotify porque no siempre muestra las canciones más escuchadas, sino a veces las más escuchadas en los últimos meses. Por eso cuando una banda recién saca un disco nuevo, las Stop. canciones que aparecen top son las últimas de su último trabajo, casi siempre. Y el problema de Spotify es que solo libera las 5 o 10 primeras y no le deja a uno ver el resto. Sería muy bacano poder ver como más a fondo. Y lo otro, es muy cierto lo que dice Camilo, por ejemplo, y también se ven los grandes conciertos, uno puede ver a In Flames cerrando o en horario prime de un concierto grande y a Dark Tranquility en un horario medio y solo en un escenario más pequeño, por Dark ejemplo. Tranquility por lo general sí Casi toca siempre en... están en escenarios más chiquitos. Por eso cuando vino a Rock al Eh, Parque hace 2 años, eh, en 2018, sí, ellos se llevaron una gran impresión, pues porque ellos no sabían que Rock al Parque es gratis, obviamente. Entonces ellos no están acostumbrados a tener un escenario Tan grande. tan grande, o sea, un público tan grande, porque no tocan, no sé, por ejemplo, Wacken. Si van a Wacken, si tocan en el escenario principal será a las 4 de la tarde, por ejemplo, o a las 5, pero no a las 10 o Ujú. 11 de la noche. Entonces no tienen todo ese público. Además que aquí obviamente tocaron The Rain, que es la canción más caspeada de Dark Tranquility, la más casposa, y todo el mundo la coreó, entonces ellos estaban muy felices por eso, y además porque no se esforzó mucho. Entonces el man decía, o sea, fue un trabajo fácil, subí, canté, no sudé, obviamente ellos
están obviamente por el frío, pues, porque estaba haciendo. Con la bala de oxígeno al lado por la altura de Bogotá. Ajá, y todo el mundo coreaba, entonces ellos se llevaron esa impresión de acá. Obviamente después creo que se dieron cuenta, pero en ese momento pues les pasó eso. Pero sí, lo que dice Cami es cierto, o sea, y Jonathan, las más escuchadas no son las más clásicas en este caso, ¿no? Las más escuchadas son las que evolucionan a un sonido más melódico, más comercial, llamémoslo, sin esa idea de que sea malo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, a mí lo nuevo de In Flames también me gusta. A mí también. En diferentes páginas en internet encontré cuando hablaban de algunas agrupaciones de death metal, veía que lo categorizaban como death metal melódico y son bandas nuevas de 2005 para acá, por ejemplo, y suenan muy gen, pero siguen diciendo que son death metal melódico. Inclusive algunas Muy me gustaron metalcore mucho, también. muy metalcore. Algunas me gustaron, las propuse, pero pues no pasaron los filtros. Acá estos oídos exigen. Porque aquí a Policía de los metal no les presente. gusta el metalcore. Sí. Listo. Seguimos entonces con Brutalito Ramírez y saltamos al año 2002. Y esta Bien, es la única, una aclaración, esta es la única banda de toda nuestra playlist de sugerencia, aparte de los bonus, que es de Gotemburgo. bien. Esta banda, luego de una álgida discusión interna acá frente a si era caspa o no, No han ¿cierto? contado lo de Yu-Gi-Oh! Sí. Eso sí me pareció chistoso. Eh, Para que los oyentes sepan, se pusieron a jugar Yu-Gi-Oh! Entonces en el chat decían, sacrifico a, Invoco la carta de... Envious e invoco a Dimension Zero. Hero, perdón. pero eso fue con Eucaristo. Cuando tocaba Con sacarla, Eucharist. sí, tocaba meterla. Dimension Zero. Con su álbum del 2001, Silent Night Fever. Yo creo que es una de las bandas que de alguna manera consolida ese sonido de los 90, digamos, ya en esa línea más pesada del melodic death metal, que aquí, y particularmente porque esta banda para los fans de ese viejo In Flames, para muchos este disco debió ser In Flames y jamás Dimension Zero, por un detalle muy simple, y es que los dos guitarristas, pues que son los cerebros detrás de esta banda, eran los dos guitarristas hasta el Oracle de In Flames, que son Jesper Stromblad y se me olvida la pronunciación de este sujeto, Lundström. Ellos fueron los guitarristas de In Flames de los primeros tres trabajos, y acá pues se retoman su trabajo más una línea muchísimo más pesada que el In Flames de esa época, y por eso hubo mucho detractor, por decirlo de alguna manera, en su momento In Flames. Por esta banda particularmente, pero es una banda muy pesada, se le acerca mucho a lo que propuso a The Gates, por ejemplo, en el Slaughter of the Soul, definitivamente. Este disco también tiene otra figurilla por allí andando en sus quehaceres, que es el señor Jock Goldberg, quien fuese en su momento, no recuerdo ahorita el disco, pero él fue vocalista de Marduk. Entonces también hay una particularidad frente a lo que propone este disco. Dimension Zero, pues infortunadamente, perdón, el baterista me faltó nombrarlo, Hans Nilsson. También participó en otros proyectos conocidos de la época, pero pues digamos que este era un combo bien particular para este álbum. Es una super propuesta dentro del death metal melódico. Infortunadamente, pues Dimension Zero tampoco fue una banda que haya producido múltiples discos. En realidad, simplemente dejaron 3 discos. Este fue el primero después de un gran EP también, digamos, que rodó ahí como entre de los que les gustaba el asunto, que se llama el Presentation from Lost World, donde ya allí tenían claro lo que estos manes querían hacer, o sea, ese death melódico puro y brutal a la cabeza. Una gran, de mis favoritas del death metal melódico, definitivamente. Y sí, yo fui también de esos creyentes que esto debió ser In Flames, pero pues no lo fue, ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Entonces esta es mi recomendación
del día. Uno, de hecho, entre mi colección musical, yo creo que esta es una de lo que llamaríamos coloquialmente una de las joyas De de las la corona joyas. en el Facebook. Entonces, recomendadísima para Bueno, que cabeceen al 100% con esa canción de principio a fin. Dimension Zero uno la puede reconocer fácilmente es porque además de venir del sonido del death melódico, es como un death melódico, pero a toda mierda, es rapidísimo. Es una de las bandas más rápidas, pues sí, más pesadas del género, Un se death podría melódico decir. en serio, diga. Ajá, en serio, de Pero es que a varoncitos. Camilo le gusta el death melódico así brutalito. Sí, Sí, La anterior que tenía que era Impius, a mí me sonaba puro trash. Si no era por Impie. esa No, pero medio Impius síncopa es muy death de la melódico. Los batería. primeros discos de Impius son demasiado death melódicos, lo bien que sí. Pero era por esta onda de Dimension Zero, más Sí, sí. Más volado. tupa, sí. Con más trayendo notas. otro comentario también así como de esa estética, pero más, esta no es del ensayo, sino esta es más a término personal. A mí una cosa también que me cautivó mucho del metal melódico cuando empecé a escuchar metal eran las canciones instrumentales. O sea, en medio de semejante patacera tan berraca que traían los discos de metal, O estos los manes se daban segmentos. el lujo de meter una canción acústica, una canción con violines, con chelos, o sea, una canción sin batería, sin distorsiones muy marcadas, a veces sin ninguno de estos O a instrumentos veces segmentos, no solo la canción completa. o segmentos. No, yo lo hice así es por las canciones, las instrumentales me pegaron muchísimo, muchísimo, o sea, me parecían geniales. De hecho, In Flames, hasta, ya no me acuerdo hasta qué álbum mantuvo eso de siempre tener una instrumental en sus álbumes. Ya en los últimos discos esa idea, esa noción desapareció. At the Gates conserva aún esa idea de mantener como algo raro allí, una pista extraña del sonido del disco. Entonces, de alguna manera, esta línea musical trabaja mucho esa parte, esas instrumentales particulares, que en lo personal me encantan bastante los discos. Casi que estos álbumes, si yo tuviese que pensar en mi canción favorita, siempre ronda las instrumentales de estos discos, me parecen bien particulares. Bueno, para hacer un aporte ahí, los oyentes mensuales en Spotify de Dimension Zero son 2.400, para que se sienta un poquito Caleta. true. Eucharist, con la que empezó, 1.400. Gates of Ishtar, 2.400. Están más o menos iguales con Dimension Zero. Y Andrés ya dijo Imperial Domain, 123. Hasta ahora esa es y va a ser la más true de aquí, ya les digo. Y ahora Seba, vamos. parece que somos aquí la gente de gusto más fino. Sí, porque la que sigue tiene como 80.000. Sí, la que sigue es la primera de las que vamos a presentar que creó polémica al interior en la curaduría del episodio. Y sí, tiene 36.600 oyentes mensuales en Spotify. Ah, tampoco es mucho. 36.000 mechudos, eso es el camping. Menos. Bueno, la banda de la que les estaba hablando, bueno, el que tiene 36.000 se llama In Mourning. Es una banda sueca que se creó en el año 2000, pero pues su primer álbum salió hasta el 2008. Estuvieron ahí haciendo como unos demos y varias cuestiones. Se demoró mucho en salir porque como que no conseguían sello. Primero porque causó polémica, porque es de estas bandas de una ola 2000era que se van más hacia el lado progresivo o doomero. Una de las bandas, por ejemplo, que me banearon del programa es Ghost Brigade, que también es bien doom. Y pues me puse a leer como entrevistas de los mismos músicos y el cantante que es Tobias Netsam, creo que es el apellido, él dice que ellos hacen doom death metal, mientras que el baterista dice que hacen progressive death melodic metal. Entonces, bueno, el hecho es que tienen toda la influencia del death melódico en algunas de sus baterías, se siente muchísimo las guitarras así tal como las describió Sebastián en el inicio. Y la canción que les voy a recomendar es una canción de un álbum que se llama Show the Divine. La canción se llama The Black Lodge. The Black Lodge, estuve buscando un poco sobre qué era Black Lodge y encontré como una similitud con una serie que se llama Twin Peaks. No sé si la han escuchado, si la han visto. Es de un general del FBI que llega a una ciudad toda extraña. Es como uno de los Sí. clásicos de los 90.
Y allí en Twin Peaks hay un cuarto que se llama de la misma manera, que es donde ocurren situaciones extrañas. Bueno, para los amantes de Twin Peaks dicen que este álbum de In Morning pues está muy relacionado en sus letras con la serie. ¿Qué más les cuento de In Morning? Pues se crearon en el 2000, como les decía, al principio tocaban mucho gothic. Es de esta onda de bandas así como Bellacore, como Barren Air, no sé, Swallow the Sun, October Tide. De pronto también muy cercana a Omnium Gatherum, que ahorita la vamos a escuchar, que no sé por qué a esa tampoco le pusieron problema, creo que sí. Por ahí les estaban dando, Le hicieron el viaje, les hicieron el viaje. el atentado, pues. Sí. Y bueno, pues no hay mucho que contar. Estas bandas a mí me gustan, yo soy muy, yo no sé, para mí todos los caminos conducen a Catatonia y muchas de estas bandas se me parecen, no sé, me gusta como el sonido que me gusta, ¿sí? Es un sonido muy Sí, sueco. es porque le es gusta el muy Doom. único, y me gusta el Doom y está ahí, y está bien metido, más rapidito, como más llevadero, y las voces limpias. Creo que estas bandas que saben mezclar voces guturales con voces limpias siempre me han gustado muchísimo. Entonces ahí tienen Insomnium para que lo escuchen. Insomnium, In Morning para que lo escuchen, porque Insomnium lo sacaron de entrada. También me gusta Insomnium. Sí, Sí, porque pero de las es que es porque es caspas. caspa. Porque es caspa. In Morning, el Shred Divine, la canción se me fue la pluma, de Black Lodge. Y yo creo que dentro del gusto de Jonathan, esta es de las canciones más voladas. No, Brutalito aquí se puso Jonathan con este tema. Sí, sí. es que les había puesto otra. Esta Les había canción es puesto la otra versión en los brutal últimos. de Jonathan. Sí, así. Muy Pues muy Jonathan- progresivo, ¿no? Jonathan le dice melancolito. Si el uno es brutalito, él es melancolito. Melancolito Bonilla. No, pero yo iba con Camilo a conciertos de Anatima, por ejemplo. Eso viejo de Anatima que era de Doom. Ese de Doom es muy bacancito. Sí, sí, sí. No. My Dying Bride, por ejemplo. Esas bandas a mí. Hay un, ya que mencionó a Anatima, hay un libro que les quiero pues recomendar, no me lo he leído, pero se los quiero recomendar como para que lo si es que lo llegan a conseguir, que se llama precisamente Swedish Death Metal. Y fue escrito por Daniel Ekeroth. Lo raro es que fue hecho, no sé, o sea, por el nombre de pronto el man sí es sueco, pero fue impreso en Estados Unidos por primera vez. El man cuenta toda la historia del death metal sueco y tiene fotos de los tickets de esa época, de principios de los 90s, de finales de los 80s, que son de amigos, o sea, es como decir que, qué sé yo, Camilo o escriba un libro en 10 años y nosotros le aportemos así fotos de los tickets y más, aparte de los miles que tiene él y los discos, y el man va contando eso y al final hace un listado y va contando todo el death, o sea, todo el death metal sueco. Y dentro de eso mete a Therion en sus inicios, Anathema en sus inicios, Tiamat en sus inicios, que todas esas nacen de ahí porque Tiamat también es de Estocolmo y nacieron por allá con toda la escena de ellos y fue de las primeras. Tiamat es de los papás, de los papaces. Si bien eso después se volvió en Doom y gótico sobre todo, que me gusta por esa onda, yo conocí a Tiamat por eso, pero pues es un ejemplo ahí de que muchas podrían entrar si solo tomamos segmentos de sus carreras, el inicio sobre todo. Hablar de solo esa categoría, death metal sueco, hijo de pucha, son muchísimas bandas, muchas. O sea, hablando de las caspas, de las reconocidas, o sea, sin necesidad de irnos al filtro de las no conocidas, no. Uno piensa en death metal de los 90 y muchas bandas que incluso mutaron, como lo dijo Manuel, Suecia, o sea, Suecia es el foco, yo creo que clave del metal de los 90 es Suecia, ¿no? O sea, Suecia en la línea del metal, Noruega en la línea del black metal. Y la Sí, mejor banda de todos los tiempos, Opeth. Que nadie se le acerca. Que también me entra Opeth ahí a death metal. ¿Por qué no me la han nombrado? O sea, si es la mejor. Sí. Le tienen Porque bronca a porque Opeth. ya no hacen death metal. Ah, estos trucitos. Y Ahora porque hacen ellos rock experimental. y porque ellos eran más como o sea, desde sus inicios también si hacían death metal no era death metal raw. Y vean que dentro de los Y para mí Michael Akerford tampoco es era el un más death true. metal melódico. No. Era como le metían progresivo ahí. Entonces era como un progressive death metal, O sea, melodic metal, algo así. es básicamente el death metal fue el campo de cultivo de muchas bandas. De todos. Sí. O sea, Correcto. para el que no conoce las raíces de Ethereum, ya que lo mencionaron,
O sea, Therion es una banda de death metal. A mí, por ejemplo, el segundo álbum, el Vision Sanctorum, me parece una Eso chimba de es puro disco, death metal. O sea, es como escuchar Therion en una versión muy cercana a Hypocrisy. Una vaina por el estilo, o sea, es bien chévere, interesante, pero pues Therion después Ay, cambió esa una fue vaina. otra banda que estábamos discutiendo, pero Hypocrisy también tenía que estar dentro de un tipo de estos tipos de listas, ¿no? Sí, Como sí, porque sí también. tienen mucho de melódico, Sea, muchísimo. No es solo de posible que death. tengamos que hacer otro episodio volviendo a esas otras bandas de death metal que no entran de pronto en ese sonido del melódico, el sonido de Gotemburgo, y que tampoco entran en el sonido de Estocolmo, porque hay muchas. De hecho, aquí hemos mencionado ya un montón frente a ese sitio. Sí, Opeth y Hypocrisy no entra en ninguno de los dos. Y Edge of Sanity también, Y la Edge of de Sanity, que por ejemplo, Edge of Sanity, ya que hablaban de Don Dan, Don Suano. Suano, que esos manes también le metían mucho. Hoy en día ese man tiene una banda hoy que es Nightingale, que es la verga, obviamente no es metal. Entonces eran re progresivos también Ajá, y es que es eso. Entonces, para mí, perdón, no es que no me guste, me gusta mucho, pero Edge of Sanity no es death metal melódico, también es, si usted le pone cuidado a los primeros trabajos, Despacito es death melodic. Lo que pasa es que el man es mucho más, es más experimental. O sea, es que también depende del man que ponga usted como frontman. Dan Suano es un musicazo. sí, por eso. Y el man Él siempre también ha está triunfado moviendo la mucho música. como en la parte de atrás, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que En la los que tocan el producción. mismo ritmo durante toda su vida no sean musicazos, sino Y, que Dan Suano es loco. de hecho, mire, volvería yo al punto que decía hace un rato, y es Dan Suano, ¿dónde empezó? Pandemonium. ¿Dónde? Pandemonium era como Pandemonium. una Ah, banda de sí. death metal Sí, experimental, o sea, también. por eso les digo, el death metal es el campo de cultivos sueco y quizás buena parte de ese Que sonido ahí lo no. Pandemonium salió en el primer episodio de este Y podcast, toca hacer vaya, el otro episodio de Death Metal gringo. y, y Pandemonium ahí diciendo, apoyando la locura que salió en ese primer episodio de A lo Bestia de la temporada 1, hablando de metal en otras lenguas diferentes al inglés y al español. Ese ni siquiera tiene lengua, güey. Ah, sí, el que Era es como unos un sonidos balbuceo ahí ahí, raro. Un balbuceo ahí raro. un balbuceo raro, entonces obviamente alimentando su locura. Que un dato ahí curioso es, por ejemplo, ya que hablamos de Niklas Sundin, en el Colony del disco de In Flames, Anders, que era pues es el vocalista, es quien escribió las letras, el man se escribió en sueco, porque todavía no estaba muy convencido o muy cómodo, confiado es la palabra, de escribir en inglés. Y entonces Niklas Sundin fue el que le tradujo las letras al inglés. Entonces, un dato ahí dato curioso en A lo Bestia, que puede que a nadie le importe, pero ya se los di. Bueno. A nosotros sí nos importa, Mario. Es un buen dato, es un buen dato. Sí. Bueno, la siguiente banda es una banda si no se han dado cuenta, los que nos oyen o los que nos ven incluso más, nuestro amigo Daniel Rivadenea no está presente y sin embargo él nos propuso una canción de una banda que se llama Skyfire, que se llama Esoteric y es la canción homónima de ese álbum. El álbum se llama Esoteric, al igual que la canción. Es una canción de 2009 y es una banda de una ciudad que se llama Hur, en Suecia. Esta banda se formó en el 95 y estos también tocan un death metal, pero pues como ya conocen a Daniel, es un progressive melodic death metal, ¿no? Entonces le meten cositas ahí también de O sea, se progresivo y escuchan las otras cosas guitarritas. más. Sí, sí, son mucho más armoniosas que otras, entonces pues por eso le gustó. Igual él no está presente, no es porque poco le guste el género, porque pues eso es verdad, él es más progresivo y todo, sino pues porque tiene unos compromisos familiares ahí, sin embargo nos dejó esta recomendación ligera ahí. Y la siguiente banda, vamos a hacer un salto al país vecino de Suecia, y es porque, como les dije anteriormente, nos vamos a centrar en el death metal melódico, pero expandido a todos los países nórdicos. Y es porque para mí también hoy en día, no es que lo haga mejor, pero Finlandia es un país que también es muy famoso por hacer death metal melódico, hoy en día mucho más que Suecia, de hecho. Y porque para mí es un metal melódico, es mucho más melódico del metal melódico que hacen en Suecia.
En el ensayo que les comentaba que revisé para el episodio donde Bartos daticos bien interesantes, al final les doy el nombre y pues en nuestras redes les compartiremos el enlace para el artículo. Mencionaba que cuando la escena de, o más bien todo este asunto del death metal melódico ya se está básicamente que consolidando hacia el 95 en Suecia, y empiezan las bandas a irse hacia otras líneas sonoras, es Finlandia quien, sin quererlo, por decirlo de alguna manera, es como la nueva cuna del death metal melódico. Entonces termina, ahora la siguiente oleada es de Finlandia, frente a las bandas que le van a aportar muchísimo al género. Correcto, entonces por eso incluimos Finlandia porque eh, no es como que toma la batuta, pues porque Suecia lo sigue haciendo, pero hoy en día sí es en mucho más número y pues para algunos les gusta más. Para mí, por ejemplo, que la siguiente banda que les voy a presentar se llama Eternal Tears of Sorrow. Con un tema del 2013 que se llama Legion of Beast, de su álbum Saivon Lapsi, que ese Saivon Lapsi suena a puro suomi o a puro finlandés. Es una banda también que al inicio no la propuse yo la retomé más bien, sino que Sebas dijo que sí, eso era muy caspa y que sí, que eso es muy caspa. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de que usted más bien es muy true, Sebas. Y después de que pasamos el filtro ya de cuántos oyentes mensuales tiene Eternal Tears of Sorrow, que son 23.500, que pues es menos que Morning, eso sí, obviamente, pero pues es más de las otras que hemos presentado. Sin embargo, entra. Y es una banda que sí es un death metal melódico, sin embargo tiene un sonido que uno asocia más al death metal melódico de Finlandia. Entonces, para mí es mucho más que ahí podemos empezar a hablar de eso. ¿Qué otras influencias tiene el death metal melódico finlandés? La diferencia del sueco que hace ese sonido más melódico. O sea, para mí tiene mucho más influencias y sonidos de un rock progresivo y del power metal y de la música clásica en ciertos pasajes, ¿no? Porque es mucho más melodiosa para mí. Pero sí, o sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Yo leía una vez una entrevista que pues, al death metal melódico, lo que pasa en Gotemburgo como tal, en las escuelas les enseñan mucho, les meten mucho música clásica desde el colegio. Entonces eso puede que haya influenciado muchísimo el sonido. En Finlandia, aún más, pues en Finlandia hay una cultura musical muy buena, pues de allá es Sibelius, ¿no? El gran compositor. Y allá hay muy buenas academias de música. Y el sonido de Finlandia también es un poco más cristalino, ¿no? No es tan Esa era la otra, que es un saturado. sonido más limpio, sí. Sí, Más sí, fino, allá. porque es de Finlandia. Ujú. Exacto. Marica. Oiga, hablando de eso, hay- Hablando... No, yo les iba a decir que hablando de música clásica, los invito a que escuchen los 2 episodios pasados que quedaron buenísimos. Ah, sí. sí, han gustado, me han Muy dicho que buenos. estaban Muy buenos. buenos, sí. Metal y música clásica. Sí, de muchas influencias. Ujú. Sí, Y la línea del death metal melódico finlandés es más, no en su sonido, sino pues como es más claro, no es más triste, sino que es como más melancólico también. No es como tan agresivo a veces. a veces es más melancólico, otras veces es más felizón como en Children, ¿no? Sí, Mm. pues Children es más... Sí, Children es más power. Y tiene ese folkcito ahí por debajo también, que es como Esa es la muy de otra, lo que finlandés. el folk, Pero todas tienen algo de folk, porque si vemos en Death Todas. Melódico, todas las melodías que hacen son influenciadas mucho por el folk de allá. Pero en Finlandia, pues toman el folk de lo suyo, que es un poco más a lo polka, ¿no? no, sí, pero yo creo que ahí hay que sumar la temática de las letras con instrumentos folclóricos de allá. Pero Amorphis no usa instrumentos folclóricos. Amorphis no usa instrumentos folclóricos, pero sí la composición, no, o sea, las pistas que tienen por detrás, porque hoy en día hacen mucha preproducción de eso.
muchas capturas, digo, de otros instrumentos que no ponen en escena, sino que lo ponen en pistas, son muy folclóricas. Y esa música folclórica de esa región de Karelia, o sea, Karelia es una región que ahora no solo es de Finlandia, sino que está entre Finlandia, Estonia y Rusia, que es como independiente, es como un departamento ahí que está entre tres países, tiene como una idiosincrasia propia y esa tradición folclórica de allá es muy, muy melódica también. El Kalevala es de historias de Karelia, de hecho, por ejemplo. Manu, ¿cómo así? O sea, esa ciudad no es de Finlandia, o sea, Amorfi no es finlandesa. No, Amorfi sí, digo Karelia, Ah, es una región. La zona que hace parte de las historias del Kalevala, ya. por decirlo de alguna Sí, manera. eso, esa zona, esa región. Entonces también eso influencia mucho, pero bueno. Eternal pero bueno, Eternal Tears of Sorrow es de una ciudad que se llama Pudasjärvi, en Finlandia, perdónenme por el finlandés, y se formó en el 94. Esta canción es esa canción que le estoy recomendando de su álbum Saivon Lapsi, es su último álbum, o sea, el más reciente. Es el séptimo álbum de la banda. Sin embargo, pues tienen una tradición así bien, bien melódica. Al principio eran más cercano al death melódico sueco de Gotemburgo, del sonido de Gotemburgo. Hoy en día pues ya le meten mucho más, desde siempre han tenido teclados, pero pues le meten mucho más teclados y suena un poquito más alegre. Pero la voz, o sea, porque yo también le hice una comparación ahí a Sebas, no es que sea lo mismo, pero pues digo, me suena más a Children que otra cosa. Claro, precisamente porque pues Children es más conocido y Children es de Finlandia y no es de Suecia. Pero pues no quiero decir que sea un rip-off, una copia de Children. O sea, no es tampoco como un Northern, ¿no? La voz sí tiene más poder, ese sí tiene más perrenque de la voz de Eternal Tears of Sorrow, es más bacana, son más guturales, es más growl que Scream, y es bien bacana por eso. Creo que de las bandas que no conocía de este episodio que me hayan gustado, esta. Eternal Tears of Sorrow. ¿No la sí, conocías? No, más que todos los primeros discos son muy primeros buenos. discos, sí. Yo escuché algo por ahí de lo que se presentó para el episodio. Sí, no, el último no me cuadró mucho, pero los primeros, por ahí lo que me alcancé a revisar, me pareció bien interesante, bien chévere. Muy del que me gusta. Sí, claro. Pues la canción que pongo sí es más del último, pero sigue siendo con bastantes influencias, pero sigue siendo un death metal melódico ahí. Bueno, entonces esa es la primera como para hablar de otra región ahí, de Finlandia, que es quienes hoy en día están punteando por lo menos en números, el death metal melódico mundial. Y ahora pasamos al 2000, en el mismo año, perdón, 2013, pero nos devolvemos al país vecino, a Suecia. Esta canción que yo escogí es de una de mis agrupaciones favoritas del género y yo creo que sí, pueden estar fácilmente en mi top 20 de bandas favoritas. Es Darkane. Darkane con su canción de Sinister Supremacy. De Darkane se puede decir que es como de la última oleada del death metal melódico. Yo siempre el death metal melódico lo parto como ¿qué sería? En tres oleadas, que es como al principio, que son todas las bandas trues, la mitad que fue como cuando ya se consolidó, que es cuando sale los álbumes insignia, pues como el Slaughter of the Souls, el Colony, todos estos, y ya la última tanda de bandas de esto, que fue cuando ya empezó a traer influencias de otra parte, ¿no? Hay una influencia de hardcore de la que sí hay que hablar, digamos, porque digamos que esa escena se permeó de un hardcore y de algo de la escena punk que había allá. Y salen bandas así como esta, Darkane. Darkane fue de las primeras bandas que yo escuché que le noté algo así como hardcoreerito, pero a mí en ese entonces no me gustaba el hardcore. Hoy en día pues sí me gustan cosas de hardcore. Pero en ese entonces fue que empecé a ver como, oiga, tiene alguito de hardcore, pero me gusta igual. Me gusta cómo lo hacen, me gusta cómo lo fusionaron. Y de ahí para adelante ya empieza todo lo que sería el metalcore, ¿no? Que fue lo que desencadenó toda esta vaina del death melódico y en lo que
se exportó para otros países. Darkane comienza en 1998 con un álbum que se llama el Rusted Angel, que es su primer trabajo. Esta canción que les estoy mostrando, que les estoy recomendando, es de Sinister Supremacy, de su álbum de Sinister Supremacy, que es del año 2013. Este fue el último disco que sacaron ellos, pues desafortunadamente ellos todavía están activos, pero no han sacado disco después de ese. Una cosa así como curiosa es que en este disco vuelve su primer vocalista, el primer vocalista que estuvo en el primer disco, y algo curioso de él es que él cantó en una banda de metal progresivo que se llama Andrómeda. No sé si la han escuchado. Sí. Es una banda Sí, muy sí buena la he de escuchado. progresivo allá, Andrómeda. El hombre cantó en el primer disco de Andrómeda y es el Tiene unos mismo. temas bien Bien bacanos. dulcecita esa banda. A mí me gusta ese cantante que termina las oraciones a los James Hetfield. ¡Nea! Todos, Sí. Sí, no, es una excelente banda, es bien pesada. Yo creo que se le siente el thrash metal se le Bastante. siente mucho, pero un thrash más moderno, ¿no? Sí, es un Un melodic thrash death. crossover, un thrash con algo de hardcore. Trash tirando a metal, a eso, a hardcore. eso Llamó el post-trash. Sí, el crossover, sí. exactamente eso. Una banda excelente, los guitarristas son de lo mejorcito del death metal melódico. Digamos, una cosa que yo quería mencionar, y es que pues, cuando yo entré en el metal, que fue por allá en el año del 98 al 2000, lo que estaba de moda era o el power metal o el death metal melódico. Y a partir del 2000 hasta el 2004, el death metal melódico hubo una explosión increíble, que digamos cuando yo ya entré a la universidad solo se respiraba death metal melódico y era death metal melódico para todo lado. Y digamos que se saturó, en un momento se saturó porque ya habían bandas que sonaban muy parecidas, ya todo el mundo quería tener ese mismo sonido, y ahí fue cuando empezó toda esta oleada del metalcore, que fue cuando a mí me pateó, y yo dije, no, me tengo que alejar de todo esto, y por eso le cogí un poquito de fastidio al género, pero ya después le volví a descubrir el amor. Venga, Sebas, una pregunta. Bueno, para todos ustedes que saben más de metal colombiano, yo siempre he sido un ignorante en la materia. ¿Qué bandas de death melódico hay en Colombia? Misty Fate, Muchas. Misty Fate es la mejor. Misty Fate, Under Treat, Soul Edge, Soul Edge. Bueno, podríamos mencionarlas. Está Tenemos en Withering. cuenta también. Withering Withering Void Boy. está. Ah, sí, Withering Boy tocaba como death melódico. Sí. Loads ¿Esa of banda Fate. todavía existe? Lots of Sí. Fate. Sí. Withering Boys sí existe, claro. Acabaron de sacar algo nuevo hace, creo que o el año pasado o a principio de año sacaron algo nuevo. Volvieron a grabar unos temas que grabaron hace unos 8 años más o menos y los producieron chimba, están severos. Y sigue manteniéndose el metal melódico. Yo a Darkane la conocí con el Expanding Senses del 2004 por el video, pues el sencillo que sacaron de ese álbum que se llama Innocence Gone, que es bien interesante porque están jugando con dos, es blanco y negro, es a color pero es blanco y negro el fondo. Entonces cuando el fondo es blanco, los sujetos y los instrumentos son negros, y cuando el fondo es negro, los manes tienen ropa blanca y instrumentos blancos. O sea, juegan así con los contrastes y toda la edición van cambiando, es bien, bien chévere. Aparte que la canción es del putas, el video es bien, bien bacano por eso. Por eso el video los conocí y me encarreté, yo, chévere. Pero lo que decía Sebas, también los conocí en un momento que, o sea, de primerazo no me calaron fue por el video, porque yo estaba mamado también de escuchar ese montón de bandas que llegaron de esta línea, y que a eso súmele en ese momento el post-hardcore, entonces empezaba a salir también el metalcore, entonces era una cosa loquísima tratar de distinguir en realidad. Sí, es que no sé si ustedes estaban en el 2002, ya están escuchando metal y todo esto, el 2002, 2003, 2004. Eso era una locura, o sea, y todo el mundo quería hacer eso. Y acá en Bogotá, cuando yo llegué a Bogotá, era increíble la mano de bandas que uno veía tratando de hacer eso y componían, y era el mismo tipo de riff. Y uno es como, marica, pero está haciendo ese riff, lo he visto en otras 5 bandas más igual. O sea, sobreexplotaron eso mucho y lo saturaron como nunca se había visto. Pero esa era la movida mundial, no era solo acá, sino mundialmente. Sí. Es que tuvo un boom en todas partes.
Y de ahí fue que empezaron a influenciar a estas bandas. Las bandas de metalcore nacen por esa época también. Sí, exacto. Que el disco, o sea, ellos también obviamente dicen el disco, más allá de que In Flames los ha influenciado mucho porque In Flames cambió su sonido, pero el disco de los riffs en los que todos los metalcoreros, pues las bandas famosas dicen que es la verga, pues es Daughter of the Soul de At the Gates. Que para los trus del death metal melódico, pues es un disco la verga, porque sí es la verga y es una chimba todo de principio a fin. Pero pues es ese mismo en el que se basan los de Es que metalcore. es lo que hablábamos al inicio. Por ejemplo, Carcass, como en esa evolución cambia y pone un disco que va básicamente a inspirar, digamos que funda, pero sí inspira otra vaina. Con At the Gates pasa eso con ese disco. O sea, ese disco inspira todo lo que va a venir después con el metalcore, más en los Estados Unidos, ¿no? Que Sí, sí. en Europa, ¿no? Pues es una Es en particularidad. Estados Unidos. Un disco que cambia el metal como tal, sí. Con este repaso de death metal melódico de bandas no tan caspa. Uy, Eh, Por cierto, Darkane en sus números de oyentes mensuales en Spotify tiene 2.173. Y es una bandota. Es una sí, banda. tiene poquitos, tiene más bien Tiene poquitos, poquitos. ¿no? Se me hace muy bajito. Pero bueno, la siguiente es una banda nos vamos al país vecino de nuevo, Finlandia, Donde todo es más fino. donde todo es más fino. Y es una canción del 2014. Bueno, Manuel, esta banda se llama Mors Principium Est. Que traducido desde el latín es como la muerte es el principio. Yo no la había escogido desde el principio porque pensaba que era caspa y que iba a tener más de 100.000. Una banda pues conocida, ¿no? Creo que Sí, es está muy conocida entre los dentro del death 50. melódico y sí es Dentro del no death tan melódico. caspa por eso. Este álbum pues no es tan conocido, no ha sido tan aclamado por la crítica porque tuvo un cambio en su alineación del grupo y pues como que ya estaban cansados de lo mismo, tienen álbumes muy repetitivos del mismo death melódico. No se reinventa la banda para nada, ellos completan la fórmula, las armonías muy bacancitas, es una banda bien pegajosa, bien bacana. Este álbum se llama Dawn of the Fifth Era, es del 2014, la banda se fundó en el 99, como decía Manuel en Finlandia, exactamente en Satakunta. Y la canción que les recomiendo de este álbum, Dawn of the Fifth Era, se llama God Has Fallen, sería como Dios ha caído. Sobre la banda, pues no hay mucho que decir, es puro death melódico, ahí sí no me pueden criticar que muy melancólico, que no sé qué, o sea, por favor, eso es death melódico Sí, del básico, sano y básico. ¿Qué De iba a decir, principio. Camilo? acaba de decir Sebas, esa sí es metal para hombrecitos. Eso sí es metal para hombrecito. Gracias. Bueno, sí, es una banda que siempre me ha gustado. Pensé que iba a tener más oyentes, pensé que era muy caspa, pero al parecer no. Pues no tanto, tiene la mitad del filtro, ¿no? 52.400, pero entra. Pero dentro del círculo del death metal melódico sí es bastante conocido hoy en día. Sí, es muy Y conocida. sin decir que seguimos diferenciando, ¿no? No es underground, pero no es tan caspa tampoco. Pero sí es de esa línea más death melódico, un De poquito esta más banda les autónomo. recomiendo mucho el último álbum que sacaron que se llama Embers of a Dying World. Es un discazo, tienen que escucharlo, es muy bueno. Sobre todo una canción instrumental que se llama Agnus Dei o Cordero de Dios. Es bien interesante para que le pongan atención a esa banda, pues por si no lo han escuchado. El último trabajo es del 2017. La banda al parecer está activa. Otra cosa que me causaba curiosidad dentro de estas bandas es que uno no las ve así en los festivales muy top, ¿no? No sé si el círculo está un poco cerrado ya está demasiado comercializado, pero esta banda yo nunca la he visto en un cartel así grande. Pero sí sale. ¿Sí? Yo he visto More Principium Mest en el Toneladas, en el 70,000 Tons of Metal y creo que No, en Wacken. si Lo sale que ahí pasa es es que no tocan en los escenarios principales, Sale ahí es pero están. caspa. Bueno, ahí está para que lo escuchen. Listo, entonces Mors Principium Est. Y ahora vamos de nuevo a Suecia, al ladito.
con una canción del 2016. La siguiente agrupación que les quiero recomendar de death metal melódico es una bien oscura partiendo de sus líricas, de sus temas, los nombres de las canciones de sus diferentes álbumes desde el 96 hasta ahora el 2016, pues son realmente bastante oscuros, hablando de miseria, suicidio, depresión, soledad y demás. Entonces, este es el concepto de la agrupación. De hecho, si hacemos la traducción es como ardiendo mi dolor, eh, ya que la agrupación se titula Ablaze My Sorrow. Y viene efectivamente de Suecia, es una agrupación creada en el año 1993 y el primer álbum, que es un sonido por supuesto muy diferente al de ahora, que esas comparaciones me parecen geniales. Desde el 96, por ejemplo, esta agrupación, ahora el 2016 que volvió a hacer música, ha tenido momentos de productividad como de inactividad. Iniciaron en el 93, sacaron 3 álbumes, 94, 2 en el 94, uno en el 95 y hasta el 96 su primer álbum. Ahí pasaron 2 años, segundo álbum, hasta el 2002 y ahí se separaron para volver hasta el 2016 con un nuevo álbum y pues han tenido diferentes momentos. ¿Quién sabe por qué serán tan inestables? ¿Será por los temas que hablan? Que no, no hay estabilidad, hay mucha depresión, entonces no se sostienen, pero son los mismos músicos, me estoy dando cuenta acá en la historia de la agrupación que por años hacen música, por otros momentos se alejan y por 5 años se pierden, otra vez vuelven, hacen más música y así. Entonces, la recomendación musical del álbum Black, esta canción se llama Blood Heritage y es el track número 8 del álbum Black, que aquí por agregarle musicalmente tiene, a diferencia de los primeros álbumes, momentos muy black. En la batería pues hay una personalidad ahí bien oscura propia del black que me gusta y pues eso estaba esperando a ver si iba a pasar porque en definitiva este álbum tiene ya esa influencia también marcada black. No sé qué opinan, cómo la escuchan. Severo solo el de esa canción, ¿no? ¿Se lo escucharon? Brutal. Un solo bien bonito. Pues súper melódica, guitarras limpiecitas. Sí. Bien bonito. Dicen los en feats. por ejemplo, Pasa. en su página de Facebook, dicen que son Razor Sharp Death Metal. ¿Un ¿Qué qué? traduce? Razor Sharp Death Metal. Es como Death Metal de una cuchilla afilada. No, esos son Eso es Cycles. el literal, ¿no? Razor Sharp. Cuando uno quiere decir en inglés Razor Sharp es que es muy, muy al punto, Mm. muy específico. Entonces, pues es así, lo que dice Sebas, todos los gimmicks del death metal melódico. Entonces, pues, o sea, es específicamente eso. Y ya. Pero me pareció graciosa esa descripción. Sí, está ahí. Pero si tienen esa parte blaqueta cuando botan la bola de tarea. Con el 310, ahí arrancan con velocidad. Si eso es posible, pensémonos, no sé, el machete de metal, una vaina así. Y para cerrarnos, vamos con la última banda de nuestra playlist de bandas sugeridas, porque después van a encontrar otros bonus por ahí. Y esta banda, que es Omnium Gathering. Es una banda de Finlandia también, nos vamos al país vecino. Yo me fui por el death metal melódico de Finlandia para mis 2 recomendaciones. Y nos vamos con la canción más reciente de esta playlist, que Porque allá fue el está año lo pasado. más fino. Es de un EP que se llama Chaos Space y el tema se llama igual. Ese EP tiene 2 canciones, esta y otra. Omnium Gatherum va a ser, yo soy el menos true de este episodio, porque de todas las bandas que presentamos es la que más oyentes mensuales tiene, 63.000. Así que también al principio estaba un poco pensativo de qué tan caspa iba a ser, pero pues resultó no siendo tan caspa. Sí es caspa, pero no tanto. Yo, por ejemplo, no la Bien. conocía. Omnium Gatherum, No la tenía en mi radar.
Yo tampoco. ¿Y la saca de la playlist o si es death metal melódico? ¿Qué más le va a decir? Esta canción sí, pero usted la cambió, ¿cierto? ¿O esta Sí, fue la lo que primera pasa que es que la propuse? primera que propuse era más... Sí, la tenía primera mu- no me sonaba. Yo la mucho La puse en primera era más, más electrónica. tenía muchas más sonidos electrónicos, sí, Sí. correcto. Que se llama New World Shadows, que es también es que era más famoso y es de su Sí, disco Manuel homónimo, resulta siendo el Electroboy acá. Casi siempre nos trae esa New mezcla World Shadows. Electro Darks. Sí, es Chispun que me Boy. gusta, es que por ejemplo es por lo que a usted le gusta todo lo que tiene que ver con Catatonia, huevón. A mí las cosas electrónicas, industriales me gustan y el death metal melódico de Finlandia le mete muchos sonidos de teclado y y a veces sonidos electrónicos son bacanos. Entonces, Electronito, le vamos a decir. Electronito. Electrolito. Es todo un Gatorade. Pero para allá iba, ¿no? La evolución del sonido. sí, claro, o sea, de todas maneras después hablaremos en una segunda parte también en cómo se expande a otras partes del mundo el death metal melódico, no solo en los países nórdicos, y también qué otras influencias tienen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos las influencias de Omnium Gatherum, aparte de que son muchas para nombrar, pero pues tienen Rush, entonces ya tenemos un progresivo. Tienen Edge of Sanity, que estábamos hablando, que si es bien es death metal melódico, pues también tiene su rockcito progresivo por ahí. Obviamente las de death metal melódico, In Flames, Soilwork, demás. Typo Negative, Opeth, entonces ya se van a un sonido más darks también. ¿Okay? Pero pues tiene Emperor, Morbid Angel, entonces es una mezcla de muchas cosas. Sin embargo, este tema que es el más actual, que es del año pasado, desde un EP, sigue siendo death metal melódico, yéndose a las fronteras, pero es death metal Sí, melódico. súper apoyado en teclados, en sintetizador. Correcto. Es bien Entonces es un death metal diferente. melódico moderno, pero pues todavía cabe dentro del subgénero sin meterle Contemporáneo. A mí me suena más como otros espacial, títulos. ¿no? Como usted que es todo Space Boy. Como... Atmosférico. También. Y el tema es Chaos Space, ¿no? Entonces también habla un poquito de ese caos en el espacio, no en el espacio exterior, sino en el espacio que nos rodea. Y muchas de las letras de Omnium Gatherum hablan también de eso, del espacio, de la tecnología y de cosas por el estilo. Pero pues bueno, yo a Omnium Gatherum sí he tenido la oportunidad de verlo y por eso también quise presentarla. Y en vivo es una chimba. Los vi ahorita, tuve un intercambio de conversaciones con ellos ahorita a principios de Antes año. del Y COVID. antes del COVID, exactamente antes del COVID, porque eso fue en enero, sí. Y antes de sacar su primer disco, que salió en el 2003, Spirits and August Light, sacaron 4 demos y un EP, porque esta banda se formó en el 96. Miren que todas las bandas que hemos presentado hoy, si bien hemos presentado canciones desde el 93 hasta el 2019, todas las bandas, a excepción de una, In Morning, que se formó en el 2002, se formaron en los 90. Ah, bueno, y Eucarist, que se formó en el 89 incluso. Esa fue ya pasados a otra década anterior. Entonces, nada, les recomiendo Omnium Gatherum, Chaos Space, de su EP Chaos Space del año pasado, una chimba de banda. Y nada, así cerramos por ahora estas recomendaciones de death metal melódico. Mucho por donde escoger. Lo que presentamos también, porque por ejemplo In Morning es más tirando al Doom también. Entonces les invitamos como que escuchen más de las bandas que acabamos de presentar para ver a dónde tanto se expanden, ¿no? Por ejemplo, la que propuso Andrés, Imperial Domain, tiene unos temas recientes que también se escuchan modernos, que tienen otras mezclas con unas vainas de industrial no, sino de sonidos electrónicos y demás. Omnium Gatherum en sus principios también era más true melodic death metal que ahora, pero pues todas son una chimba. Y los invitamos a que nos dejen en los comentarios en YouTube, en Spotify, donde puedan comentar, en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, qué otras bandas creen que quepan aquí. Recuerden, si quieren seguir el juego con nosotros, que no sean tan caspa, o sea, que no tengan más de 100.000 oyentes en Spotify, ¿vale? Que es la plataforma de streaming más consumida en el planeta. Así Que sean es, de la Manuel. zona, ¿no? ¿Cómo, perdón? Ay, de la zona Sean de la zona.
sueco-finlandesa. sí, que sean de la zona, claro, de los países nórdicos. Si encuentran una banda, por ejemplo, de death metal melódico de Noruega, Bienvenida. maravilloso. Yo creo que no hay. Por ahí les Sí estaba hay, sí conversando hay. ahorita una que se llama Sí, Cadáver. alguna vez algo, pero ahorita Ahí es, sí hay death metal, obviamente. Pues Yo, All Funeral, debe All haber, Funeral, pero es del 2000, no es All noventera. Funeral, que era la banda antes de ser Immortal, que ahí tocó incluso Barbie Kernes, llegó a tocar ahí con All Funeral. Era death metal, pero es un death metal mucho más crudo. Pero esos chinos nunca tocaron melódico, ellos eran a... Sí, no, a lo que melódico no, marcaban. super Sí, a death metal. explotar todo. Sí, no, death metal melódico no sé si hay. Debe haber, nos queda de Yo tarea. creo que si lo hay, es después del 2000, o sea, después de que pasa toda la onda... Sí, claro, después de toda esa onda. Y toda la si lo hay, onda debe ser un de inmigrante de Suecia. o por ahí en sueco, sí. Era un Michael Amott que se fue a Noruega y empezó a tocar por ahí. Exactamente. Pero bueno, y hablando de Michael Amott, que es uno de los grandes referentes como personas y como músicos dentro de todo el death melódico, que hace parte de Arch Enemy hoy en día y pues que está por fuera, pues porque esa sí es muy caspa. Podemos hacer unas conclusiones, aparte también de que otras personas, aparte de él y Dan Suano, perdón, son influyentes para la industria, ¿no? pues a lo largo del episodio se han mencionado, yo por lo menos presenté dos ahí de entrada, ¿cierto? Andreas Marshall en los diseños, Fredrik Nostrom con su estudio Fredman. Son Thomas Lindbergh de At the Gates, yo creo Thomas que el man Lindbergh es es un de los- frontman de esos. Yo creo que la escena del death metal melódico también tiene el frontman de una manera diferente a los otros subgéneros. O sea, Es el más frontman, carismático en tarima. claro, es mucho más carismático, está Por más la- metido con el público. Por la influencia del hardcore que tomaron los vocalistas Claro, es de el que salta, es el que está ahí metal melódico, pegando. tiene un approach mucho más hardcore. Uno ve un con el concierto público. de In Flames, esos son 50.000 personas con los celulares arriba. Yo creo que esa escena también ha pegado mucho por eso. Tiene mucha más cercanía con el público. No es como acá los super metaleros allá dándole, no sé, estilo Behemoth o algo así, que son un poco alejados, sino que siempre están ahí con la gente. Los coros también que montan son muy Lo cantables. que pasa es que Vigimo tiene, marica, plumas en la cabeza y pues no se pueden Sí. tirar al público tampoco, bueno, entonces manos salen muy maquillados. No, pues comprensible, pero Cabeza. el death metal melódico tiene esa cercanía, como que, Sí, que sí, estoy de que acuerdo. siempre está en contacto con la gente. Por eso le pega. Y Thomas es uno de los primeros como que se mueve así, que después los metalcoreros ya lo copiaron y se convirtió en algo muy diferente. Pero Que el chévere. metalcore toma mucho de eso también, ¿no? Los frontman son Muchísimo. muy Sí, sí, muy sí. de No, crear. y como les decía, esa actitud de frontman y de ser tan apegados con el público y tan entregados viene del hardcore. El hardcore siempre ha sido así, ha sido mucho más conectado con el público que el metal sí ha pecado de ser un poco más alejado. tiro. Vea que hasta la alejado, sí, ropa, más hasta estrella. la ropa del death metal melódico es muy jarqueta. Porque Sí, es la sí, camiseta era más más gomela. ancha, Era las mucho más Vans, gomelo, más todo. gomas, los pantalones 3/4. Sí, como que todo es más elaboradito de alguna manera. De hecho, de alguna manera, ahorita que lo recuerdo también, por ejemplo, cuando llegó toda esa oleada también de metal melódico, aquí se puso muy de moda, entonces el asunto así muy de In Flames, de usar las camisitas aquí. Sí, 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 sí. Manga Cuello y manga corta, sí. Sí, sí, sí. Y Y los de pantalones cuadros. de drill, Ujú. Sí, pues ya no era tanto el jean así roto y la chamarra, sino no, la camisita así manga corta, drill. Me acuerdo porque yo tuve algunos de esos también, lo admito. Sí, era todo chico at the gates. Sí, 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 sí. por sí. ejemplo, Dark Tranquility y Mikael Stan siempre, pues todos ellos salen muy con camisa. El man en todos los conciertos hace crowdsurfing, el man se tira al público y canta desde ahí, pues con su micrófono y Y la con melco. camisas de seda, o sea, Sí, sí, sí. Y el Camisas man de siempre, apuntar. de abotonar, sí. sí, de botonar, camisa, Sí, camisa. él se viste bonito. Yo lo vi en el download. Y siempre sale con botas muy bien puesto, así sea en la piscina, sale así. Y el man siempre, por ejemplo, el man es muy fanático de Rush y ese siempre sale con una villa así de Rush en todos los conciertos. Pero bueno, ese también hace hablando de esa estética Sí, del... o sea, es moda, es del frontman. Yo creo que el death melódico tiene mucho que aportarle a la escena. Y eso que solo nos quedamos en Suecia y Sí, y Escandinavia. Finlandia. y yo, por ejemplo, sí creo que el death melódico, el melodic death metal, marca voy a decirlo así, una ruptura dentro de lo que se venía haciendo en el concepto del metal
incluso me atrevo a decir que de la escena norteamericana también, porque esta ruptura es lo que va a dar, entre otras cosas, pauta para que muchas otras bandas empiecen a experimentar con sonidos y empiecen a surgir otro montón de subgéneros para la época, que se han ido madurando con el tiempo, pero allí hay una vaina que cambia, o sea, en realidad, de hecho a veces por eso cuesta, y cuando uno trata de hallar información de qué es el death metal melódico, cuesta establecer esa diferencia porque pues, se supone que viene del death metal, pero no es death metal en últimas, o sea, situándolo allá a principios de los 90, esa vaina no es death metal, es una vaina completamente distinta. Entonces, yo creo que su aporte al metal es aún yo creo que incalculable. Y lo que generó también pudo ser que tanto musicalmente, visual y en shows, en su performance, como dicen, pues le empezó a dar al público una vista tal vez un poco más audible, ¿no? Más, pues con más melodía, o mejor, empezó a darle pues más estilo. De pronto ahí los videos ya se invierte más dinero en videos porque pues hay otros conceptos, nos salimos de lo clásico, de lo oscuro, de lo súper true, ¿cierto? Eh, Aquí lo que le aporta es que los músicos seguros se motivan a hacer ya cosas que tienen como base el metal de los ochentas y demás, y a proponer cosas que sigan siendo brutales, pesadas, pero con otros conceptos. Entonces veo que como que eso hizo el melodic death metal. Mire que le aporto algo en línea a lo que está diciendo Andrés, también es sacado del ensayo que he mencionado durante todo el episodio. Dice también algo importante del melodic death metal en su momento es un tanto el cambio también, así como cambió la estética de los discos, cambió también en el asunto de las letras. Entonces estos manes, yo los asociaba más con el grunge, como mostrar ese inconformismo con lo que ocurrió en el mundo, su inconformismo con su proyección como jóvenes, o sea, muy ligado lo vi al asunto del grunge. Y es algo distinto a lo que venía hablándose del death metal, que era bastante lúgubre, ¿no? Muy sombrío, muy todo oscuro, la muerte. En cambio, estos manes ya empiezan a experimentar con otro tipo de letras, con otro tipo de temáticas en sus letras. Entonces, hace también hay un... O sea que el death metal melódico es el grunge de Suecia. Podría ser, podría ser. Una teoría un Y a poco... Camilo como le gusta harto el grunge, así, es que hasta las pintas son parecidas. Swedish La de grunge. Pearl Jam. Swedish grunge, sí, puede ser. Oye, Porque, pues, se allá nos- son más. Chicos, se nos olvidó mencionar yo creo que una gran influencia para el death metal sueco y death metal melódico como tal, que fue Europe. Europe, esta es la banda heavy metal insignia de allá, y es bastante melódica. Esos solos de Europe eran bien armonizados, ¿Pero muy Europe es buenos de Finlandia o es de guitarristas de Suecia. De Suecia. Suecia. Los Sí, de claro. Final Countdown y... Sí, de Final Esos Countdown. mismos. Para quienes Ellos, no y hay sepan, otro gran para- referente, también en Escandinavia, no en Suecia, sino abajo, en Dinamarca, que es King Diamond y Merciful Fate. Tan Ay, así Dios que digamos mío. que el guitarrista, uno de los guitarristas que más han invitado a hacer solos en estas bandas ha sido Andy LaRocque, que es de King Diamond, que se hace el mítico solo de Colt en At At the Gates. Que ha tenido al death metal melódico y el death metal melódico a otros subgéneros y al metal en general, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Los personajes, las personas como tal, las bandas, los sonidos, y muchas de estas bandas también no se quedaron, ¿no? Si bien At the Gates sigue siendo parte de lo que hacía en sus inicios. Las otras, In Flames, cambió completamente. Dark Tranquility es también creo que es de las que más ha experimentado y siempre hace cositas diferentes, tanto que a la gente pues, es la que más le raya, a mí personalmente es la que más me gusta, pero pues todos también tienden a cambiar, ¿no? Y son, eso pasa con todos los pioneros, ¿no? En todos los géneros y en todas las cosas, siempre hacen algo, evolucionan, cambian, los demás intentan copiar y se estancan en la copia. A mí un detalle que siempre, bueno, siempre no, pues por lo menos desde que me volví un poquito más juicioso con la cuestión de la música, a lo que siempre me llamó la atención de estas tres bandas es que para ser la piedra angular de un sonido y básicamente un género, son bandas que, por ejemplo, en términos musicales tocan en afinaciones distintas. Porque no es de decir que la característica del death metal melódico es una afinación en particular. No, porque At the Gates está por allá bien abajo. Esos manes tocan, si no estoy mal, es en sí.
In Flames tocan en do. Y por ejemplo, Dark Tranquillity toca algunas cosas en re y otras en estándar. Entonces, por ejemplo, como que no hay en realidad, en términos, por lo menos de esos aspectos, siempre me llamó la atención que no hay una generalidad en ese tipo de vainas, sino Sí. que y cuando uno mira otras bandas, todas tienen alguna variación en la afinación. Y eso, por ejemplo, está en el documental que les digo, Out of Nothing, de Dark Tranquillity, que los invito a verlo porque está en el canal de Century Media Records en YouTube, está posteado, es gratis, ahí lo pueden ver ahora. Al final, por ejemplo, Micael dice que le preguntan, porque pues a esas tres bandas siempre le van a preguntar qué opina del sonido de Gotemburgo, qué opina de las bandas de metal de Gotemburgo. O sea, ellos dicen, para mí, o sea, para él, para nosotros, Dark Tranquillity, desde el inicio nosotros, no sé por qué nos comparan si siempre sonamos diferentes, somos parceros. Por ejemplo, hay un restaurante muy famoso que se llama 2112 en Estocolmo, 2112, que es tomado de un disco de Rush que se llama 2112. Y el dueño de eso, uno de los dueños es el bajista de In Flames, que el hermano ahorita es el bajista de Dark Tranquillity. Entonces, ellos siempre se reúnen ahí, uno siempre va a ver a metaleros de la escena de Gotemburgo, perdón, no es en Estocolmo, es en Gotemburgo, de Gotemburgo, reunidos en ese restaurante y todos son parceros y hablan y toman pola y comen hamburguesa y Toca demás. caerles un día de estos allá. Pero ellos dicen, nosotros desde el inicio nos escuchábamos a nosotros mismos y no sonábamos igual. Entonces, pues no es que no nos pregunten, o sea, nosotros estamos dispuestos a hablar y demás, pero no es que nosotros estemos así como orgullosos de haber instaurado un sonido y un legado y demás. Y pues eso también hay que ver esas diferencias como dice Camilo, o sea, e incluso en la afinación todas son diferentes. Y lo que les decía, algunas evolucionaron a otros sonidos porque instauraron algo como buen pionero en cualquier cosa, instaura algo, pero sigue creando y sigue desarrollando nuevas cosas mientras otros se dedican a copiar. ¿Qué canción se para cerrar este episodio, mano? Yo creo que de las canciones en la lista de reproducción, o sea, para mí, con todo lo que me encanta esta línea, pero si yo tuviese, de hecho, cuando pensamos en el episodio, yo lo propuse por un disco que recién adquirí, que finalmente no quedó en el episodio El de casualmente, Impayus. pero cuando tuve que pensar en una canción, cuando empezamos a hablar de qué identifica al death metal melódico, esta canción de In Flames, para mí, Jester Jester Race, Race. la homónima. Casualmente hoy tengo la fijación con las canciones homónimas, Dimension Zero, Silent Night Fever, Eucharist con The Velvet Creation, y creo que Jester Race de In Flames es, para mí, la canción que más representativa del género, con algo de At The Gates, obviamente, pero esta canción tiene todo, la melodía, lo acústico, o sea, los cortes, todo. O sea que si a usted lo ponen a escoger, quitemos a The Gates de la lista porque creo que a todos nos gusta. Si lo ponen a escoger entre In Flames y Dark Tranquillity, escoge a In Flames. Sí, sí. ¿Y Andrés? Dark Tranquility. ¿Y Manuel? Obviamente Dark Tranquillity. Tranquility. ¿Y Sebas, que es más raro? Dark Tranquility porque las guitarras son más chimbas. No, Camilo. A mí también me gusta más In Flames. Sí, no, es que, o sea, ponernos a escoger es como... Es difícil, güey. Está Sí, como el sí. meme que mandó Es y difícil. Camilo de las casas. Ya es como, sí, pero ya es como por gustos, y no es exclusivo. O sea, a mí me Sí, gusta ya también mucho In es por Flames. gustos. Les digo, a mí me llama más Dark Tranquillity es porque experimenta más, tiene voces más limpias, es un sonido más melancólico. Oiga, y no nombramos a Soilwork. Ah, bueno, Soilwork pues también sí. es de, No, pues de las sí. grandes. Soilwork, sí, The Haunted. The Haunted. eh, Lo que pasa es que esas bandas son más como esa segunda oleada. O sea, ya cuando el género está más definido, estas bandas entran Sí, a sí, trabajar. totalmente la segunda oleada que yo le decía. De hecho, pues en The Haunted ya lo mencioné en otro momento. The Haunted viene un buen parche ahí. El primer disco de The Haunted viene más del 50% de The Gates. Es decir, Sí, ahí no hay esos nada manes que ya hacer. sabían lo que iban a hacer ahí. Sí. sí, pero bueno. ¿Algo más No. por decir? At The Gates, lo mejor. Un episodio. Con esto cerramos nuestro primer episodio de una serie que esperamos se repita, de episodios breves. Los que no nos están viendo, estoy haciendo entre comillas breve. Entre comillas, breve. Breves para el Esta nuevo gente habla formato mucha mierda. de segunda temporada de A lo Bestia. De temáticas caspa con bandas no tan caspa. Esto fue un podcast hecho
A lo bestia. ¡A lo bestia!